Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Muy buenos días, Brian. Buenos días para todos. A partir de este momento, 6 de la mañana y 10 minutos, vamos a dar inicio a la clase, nuestra quinto encuentro de clase correspondiente a este semestre 2021-1 del eje contexto comunicativo y el curso habilidades comunicativas. Eh, Hoy, miércoles 1 de septiembre de 2021. Entonces les doy la bienvenida a la sesión y gracias, Brian, por saludar y los saludo a todos. Eh, Espero que estén muy bien. Buenos días nuevamente. Buenos días, profe, nuevamente, y buenos días para mis compañeros, nuevamente. Muy bien, buenos días. Vamos a compartir entonces la agenda del día de hoy. Mm, Esta agenda voy a comenzar haciendo una reflexión, poniendo a conocimiento de ustedes un ensayo escrito. Vamos a hablar de autoevaluación del texto. Vamos a hacer la autoevaluación del texto que ustedes tienen preparado para el día de hoy. Vamos a revisar una actividad relacionada con los informes de lectura y vamos a revisar el tema que ya les había mencionado la semana pasada acerca de los videoclips de asuntos y cuestiones de la comunicación. Esa es nuestra agenda del día de hoy. ¿Comentarios, dudas? ¿Claro? Bueno, eh, voy a cambiarme al blog para compartir con ustedes la lectura que ya les mencioné. Acá en la unidad número 2, de donde también vamos a revisar el tema de los informes de lectura, vamos a tomar, acá mírenlo, me están viendo en pantalla el blog, ¿cierto? Sí, ¿cierto que sí? Sí, profe. Entonces acá en la unidad 2 que dice formación e interacción comunicativa del blog de clase, acá en la parte inferior donde está el material de apoyo, el material que yo les he recomendado, allí están las lecturas y presentaciones. Recuerden que ese material de apoyo que está siempre en la parte inferior izquierda del blog, siempre hay que revisarlo, ¿sí? Independiente de que el profesor diga o no diga en clase o indique o no indique si ese material hay que leerlo, pues ya lo dijimos desde las primeras clases que hay que consultarlo permanentemente y apoyarse en él. Y hay que estarlo mirando, ¿cierto? No todo de una vez, pero sí ir mirando unidad por unidad, apenas vamos viendo los temas. Y acá están pues las lecturas que recomendamos. Y ahí mismo, en la parte ya final donde dice una pausa para la reflexión, está este material que voy a compartir el día de hoy. Lo vemos en la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. ¿Sí? Entonces me voy a permitir leerlo. Voy a permitirme leer este material, este ensayo, y lo voy a ir pues como pasando a medida que lo lea. Ser maestro de lo profundo del ser para el deber ser. Ideas sueltas como punto de partida para una redefinición. Por Oscar Fernando López Zuluaga, docente, Universidad de Antioquia. Hay un elemento primordial en la base de este deseo de saber, y es que, como en todo deseo, algo se debe percibir como faltante para que se pueda desear. ¿Cómo desear lo que ya tenemos? Alejandro Franco. Formar ciudadanos de cara a los procesos sociales, ser sensibles desde una política ética, despertar el interés con la firme intención de propiciar significados, mundos y referentes desde y para el estudiante socio del aprendizaje, responde a mi manera de ver al ser maestro. Trascender desde lo profundo del ser al deber ser para ser maestro significa compartir la incesante búsqueda de lo desconocido, aforar deseos, significa conversar, lenguajear, poner en escena, significa entender el escenario del aula, el contexto formativo, desde la singularidad, desde la diversidad, desde el currículo, de las tensiones, de la diferencia, de la inclusión, es decir, concebir la construcción social desde el auditorio hacia el tablero y no desde el tablero hacia el auditorio. Reconocer al otro y reconocerse en ese otro proporciona al maestro sinergias, significados y significantes desde la interacción cotidiana con sus estudiantes. Es desde la interacción y la negociación que se crean tejidos conversacionales,
es decir, vínculos, relaciones que posibilitan el acto de aprender colectivo. Establecer relaciones es construir socialmente teniendo en cuenta el acto cultural, es ejercer de conversadores que buscan lo desconocido, que indagan sobre el proyecto de vida, que aporta a la construcción de ser agente de cambio. Pensar en el deseo es pensar en el espacio que indaga lo desconocido, construyendo y deconstruyendo, de partir para el disenso y el consenso, es aprender. Por eso, ser maestro es abrir espacios para lo alternativamente desconocido, es conectar la subjetividad con la realidad. Así, la construcción de saberes, el acto de enseñar, desde la búsqueda individual y la construcción colectiva, debe permitir nuevos lenguajes, nuevos artefactos, nuevos espacios y contextos, pero sobre todo, nuevas oportunidades para el saber de todos y cada uno. Maestros, a reconocernos, atreverse a desear ser deseado. Saber es reconocer. Bueno, quiero que comencemos con este texto a manera de reflexión, pero también a manera de observar el texto como escritura, como producción de un ensayo. Entonces, los escucho acerca de lo que acabo de leer. A ver, sus comentarios, qué observaron, qué se entiende, qué no se entiende, cuáles son las ideas que allí se están entregando. Adelante. Julián. Sí, señor. A mí me parece más como desde el punto de vista gramatical y fuera de lo que intenta decir el texto, que abusa un poquito del recurso del y para usar pues una palabra que contrasta con otra. Por ejemplo, reconocer al otro y reconocerse. Y desde el auditorio hacia el tablero y no desde el tablero hacia el auditorio. Y casos así que se ven durante el texto que... Pero tiene coma después del i. ¿O no tiene coma? No tiene. Bueno, léalo con entonación. O sea, una cosa es abusar y otra cosa es utilizar, ¿cierto? Vamos a mirar. Yo, pues, lógicamente lo voy a defender porque es un texto que yo escribí, ¿cierto? Entonces, tengo las razones para tener el i, ¿sí? Entonces, aquí donde dice, es decir, concebir la construcción social desde el auditorio hacia el tablero y no desde el tablero hacia el auditorio. ¿Qué problema le ves a ese i ahí? ¿Consideras que ese conector no debe ir ahí? No es que considere que el conector no debe estar, porque en todos los casos está bien utilizado. Lo que yo digo es que se utiliza de forma muy continua, porque, por ejemplo, al inicio del segundo párrafo lo utiliza 2 veces seguidos, nada más en los primeros 2 renglones, reconocer al otro y reconocerse. Bueno, entonces, ¿por cuál lo reemplazarías para que quede correcto el texto? Porque cuando algo está, como tú dices, que se abusa, quiere decir que no es debido. Entonces, ¿por cuál conector lo reemplazarías? ¿O cómo reemplazarías la frase? El segundo texto se podría comenzar diciendo, cuando uno está reconociendo a los demás, es porque está reconociendo a sí mismo. Ese cuando es un conector de consecuencia, de tiempo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces hay un asunto en los textos que se llama la intencionalidad semántica, ¿sí? Entonces ahí el caso no es darle movimiento de tiempo, sino simplemente utilizar una acción, ¿cierto? Más activa, reconocer al otro. Cuando yo le pongo el cuando, le estoy dando una transición de tiempo. ¿Sí notas, Julián? Sí, señor. Entonces, cambiar el reconocer por el cuando tiene esa particularidad. Yo ahí no lo haría. ¿Por qué? Porque yo no quiero dar una transición de tiempo. Yo quiero dar una entrada activa a lo que estoy diciendo, que es reconocer al otro y reconocerse en ese otro, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener cuidado, gracias a lo que nos está diciendo Julián, voy a empezar, y esto nos sirve para explicar lo que vamos a hablar a continuación, los conectores. Vamos a ver que el tema de conectores también, pero tener en cuenta esos conectores, cuándo se utilizan. No puede ser simplemente que a mí me pareció que esa frase queda bien ahí, sino esa palabra, sino la palabra y qué es lo que quiero entregar al lector, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ese cuándo es un conector de tiempo, ¿sí? Y ahí la intención que yo tengo no es dar tiempo, sino exponer esa idea. ¿Sí? ¿Me hice entender, Julián? Sí, señor. Bueno, en cuanto a lo sí, el i puede ir acompañado después de una coma o el i conecta una frase.
y me parece a mí que no tiene problema siempre y cuando tenga la coma para seguirle dar pausa y tenga el punto seguido para continuar y darle movimiento a la frase que está dentro de un párrafo, ¿sí? Pero es muy bueno lo que Julián está haciendo, me gusta mucho porque es no, digamos, no quedarse pues con lo que lee, sino observar y tener la inquietud para yo poder explicarle, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me hice entender, Julián? Sí, sí, señor. Entonces, mírelo bien y mírelo nuevamente para no descalificar o no decir no, sino, o cada que le ocurra lo que le ocurre con este texto, el texto tiene bastantes signos de gramática, ¿cierto? Pero lo estoy compartiendo, ¿sí? Y movimientos y puntos, incluso noten ustedes cómo lo leí con las entonaciones, ¿por qué? Porque tiene esa puntuación. Entonces, desde que tenga una buena gramática, ya uno mira cómo las palabras están o no están bien ensambladas. Ahora, cuando pase lo que Julián ha dicho, uno simplemente mira, bueno, entonces, ¿por cuál la reemplazo? Cuando digo cuando pase, es para sus textos, que es lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Entonces uno lo que hace es que fue lo que yo hice cuando produje este texto. Entonces dice, bueno, ¿esto sobra o no sobra? ¿Por qué la puedo reemplazar? Bueno, no, pero es que no por cuándo, porque yo no quiero decir, no quiero seguir, no quiero dar una conexión de tiempo, sino que quiero dar al contrario, una conexión de acción. ¿Sí? Bueno, esta coma me sobra, bueno, este punto, bueno, esta frase está larga, bueno, este párrafo, ¿sí? Y lo otro es analizar, bueno, cómo entra el texto entra con un párrafo en donde está contando qué quiere decir y cómo desarrollo después y cómo concluyo. Este es un texto corto, una reflexión, es el resumen de una ponencia, ¿sí? Pero tiene una estructura, pues, que responde a lo que hemos trabajado, ¿cierto? Que es el párrafo de inicio o párrafo de entrada, no es una introducción, ¿sí? Sino un párrafo de entrada, unos párrafos de desarrollo y un párrafo, pues, un párrafo, una frase. Aquí el párrafo ya no es de cierre, un párrafo de cierre y una frase última que le da mucho más fuerza, ¿sí? Gracias, Julián. ¿Algo más que le observaste al texto? ¿Qué más le observaste? Bueno, Julián, ¿no más? No, no, señor. Bueno, Sergio, adelante. Profe, me llamó especialmente la atención de que cada párrafo empiezas con un verbo. ¿Es obligatorio hacerlo o solo porque lo quisiste hacer? Bueno, los últimos dos no empiezan con un verbo, ¿sí? Pero es una forma también de darle, como esto es tipo reflexiones que estoy haciendo, es una forma de uno darle fuerza a las párrafos, pero no quiere decir que uno tenga que iniciar así. De hecho, uno generalmente inicia como Julián lo sugirió, con conectores. ¿Cuándo? Entonces, de acuerdo con lo anterior, ¿sí? En síntesis, en conclusión, en vez de así, ¿sí? Finalmente, de este modo, ¿sí? Entonces no es obligación empezar con un verbo. Ahí el estilo que yo estoy dando, quise iniciar los tres párrafos primeros, el de inicio, el párrafo de inicio, los dos párrafos de desarrollo con un verbo, ¿cierto? Porque estoy reflexionando, estoy llevando a la acción. El mismo título está diciendo, el ser, ¿cierto? El ser, el deber ser de un individuo, en este caso el maestro. Entonces, Sergio, no es necesario, pues no es que sea una norma, pues. Ahí hay un asunto también que yo le acabo de decir a Julián, bueno, lo gramatical, pero viene por otro lado también para que lo observen, la semántica, es decir, cuál es el mensaje que entrega el texto, ¿sí? Lo otro es, ya además de la gramática y la semántica, la sintaxis, cómo está construido el texto, cuántos párrafos tiene, cuál es el párrafo ahí de entrada, cuáles son los párrafos de desarrollo, cómo trabaja el cierre y la conclusión. Eso también, ¿qué más tiene ese texto? A ver, voy a mirarlo, voy a bajarlo acá para que lo miremos, pues, cómo inicia, o sea, cuál es la estructura que tiene. Quiero que lo observemos bien. Ahora, quiero aclarar, quiero compartir a manera de reflexión el tema, ¿sí? Y aprovecho para que miremos el texto. No quiere decir que este texto es perfecto o que este texto pues es el ejemplo de cómo se construye un texto, porque tiene normas gramaticales, tiene estructura, yo me cuidé pues de la puntuación y sí, tiene un estilo de escritura, entre ellos lo que acaba de decir Sergio, de iniciar con un verbo, pero quiero hacer la claridad, no es pues el modelo de texto. Yo pudiera haber tomado un texto de un libro, de una manual de ortografía en donde tuviera pues como todas las inflexiones y todas las formas para mostrar, pero quise hacerlo pues acá también como reflexión. Sergio, ¿me hice entender? ¿A Sergio se ha desconectado o qué? No, profe, sino que estuve teniendo problemas. Ah, bueno, Sergio, pero si alcanzaste a escucharme. Sí, profe, todo entendido.
Bueno, a ver, compañeros, además de Julián y de Sergio, los otros 10 compañeros, los quiero escuchar. Sí, profe. Sí, Davinson, adelante. Bueno, sí, yo creo que no volviendo a enlazar lo que relacionó mi compañero, sino mirando pues algo más interesante, veo pues que más allá del texto cotidiano y el título, que es como lo que normalmente se maneja, o bueno, lo que uno como joven empieza como a utilizar y las herramientas que tiene dentro de su conocimiento, también veo que hay como una especie, no conozco bien, como de subtema, ¿cierto? O bueno, dando alusión a lo que va a ser, digamos, el texto. Y fuera de eso, también hay como una especie de frase como para empezar, digamos, que el texto, para ir amenizando lo que se viene de ahí para abajo, ¿cierto? Con el texto, con el desarrollo de las demás ideas. Y es algo pues que realmente no había como detallado bien en algunos textos y ahora que usted lo profundiza, bueno, se me hace un poco más interesante. Bien, entonces quiero explicar. El título, en este caso, como es una propuesta, una ponencia, tiene un paréntesis. No es del todo adecuado, pues, que los títulos lleven siempre un paréntesis, ¿sí? O, por ejemplo, que los títulos tengan subtítulos inmediatamente, no, porque entonces se vuelve un título muy largo, ¿sí? Ahí tiene ese paréntesis, pues, como una aclaración, como hablar. El paréntesis dentro de una frase es como aclaratorio. Y el paréntesis ahí en debajo del título es como hablar en voz baja, como bueno, como especificar, pero no es lo más adecuado, pues no es que perdón, no es que no sea lo más adecuado, sino que no es lo más frecuente, ¿sí? Y no es una recomendación, ni quiere decir que todas las frases de un título lleven esto. En cuanto a la otra observación, hay una frase que utilizaste ¿para qué? Como para ser llamativo. ¿Cómo fue que dijiste, Davinson? Eh, pues como para darle, no sé, como una No, especie no, no, de... está bien. No, yo no entiendo que Sí. sea malo lo que dijo, que no sea inapropiado. Quiero recordar cuál fue la palabra exacta que utilizaste. Bueno, la palabra exacta se me acaba de olvidar, pero es como para Bueno, darle como una admiración diferente, como para darle un toque, un bueno, detalle. Bueno, entonces vamos a concretar eso. Eso que ustedes tienen allí, esas tres renglones que además están en cursiva y entre comillas. ¿Por qué están entre comillas? Porque eso no es mío. Eso es y está entre paréntesis o debajo, ahí sí entre paréntesis o debajo de la frase, el nombre de la persona que lo escribió. Entonces, primero, no es mío, entonces lo pongo entre comillas. Segundo, lo recuesto, lo justifico a mano derecha del texto. Tercero, lo pongo en una letra más pequeña, rebajo el tamaño de letra y en cursiva. Cuarto, como dice Davinson, esta es la forma de darle fuerza al texto, darle como una entrada, de volverlo interesante, de volverlo llamativo. Y entonces esa frase tiene que ver con el contenido, incluso con la frase misma, de ser maestro de lo profundo del ser para el deber ser. Estas frases se llaman epígrafes y se utilizan en textos escritos como ensayos, en columnas de opinión, en trabajos de grado, por ejemplo. Y repito, pretende darle fuerza al texto, legitimarlo, hacerlo más potente. No es un asunto de forma, o sea, no es un elemento decorativo, es ponerlo porque así se usa, no. Luego hacer epígrafes es demasiado dispendioso. ¿Sí? Yo no soy el mejor haciendo epígrafes. Yo explico que hay un epígrafe y utilicé un epígrafe allí, ¿sí? Hay personas que se especializan en este tema de los epígrafes. Los epígrafes pueden ser o una frase célebre o una parte de un texto en donde se esté dando, se le dé fuerza, repito, al tema que se trata. Entonces hemos aprendido hoy varios asuntos, el tema de los conectores los mencioné, el tema de la puntuación, el tema de la estructura, ya vamos a ahondar en la estructura cuando hagamos nuestra autoevaluación. Y acabamos de mirar cómo el título puede tener esa forma como está allí. El título uno lo puede poner generalmente lo pone en mayúscula sostenida, ¿sí? Cuando es título, y en la norma APA lo que dice es que cuando sea inicio de capítulo, cuando se trate de un trabajo, ¿cierto? El título principal. Aquí va con mayúscula sostenida, centrado, porque es el título principal, ¿cierto? El título de todo. Y este texto no tiene subtítulos, ¿sí? Si tuviera subtítulos, uno subtitularía con mayúscula inicial solamente, pero también en negrilla, ¿sí? Lo pondría allí, antes del párrafo del contenido que va a subtitular. Ese tema del epígrafe, entonces, es muy importante, pero no quiero también, pues, que ustedes como que piensen que hay que ponerle epígrafe a todo, no. Prefiero que no pongan el epígrafe si no lo saben poner o si no son todavía expertos en ponerlo. Repito, porque el epígrafe no es ponerlo por ponerlo, no es un asunto ni de forma ni decorativo.
Es decir, poner epígrafes es muy delicado. Incluso el epígrafe no puede ser un genérico. Ejemplo, la comunicación es fundamental para la comunicación humana. Entonces, esa es una frase, suponiendo que fuera de un autor, bueno, que uno la puede poner en todas partes y en todas partes se acomoda. Entonces no es acomodarlo, ¿sí? Sino que tiene que, reitero, buscarlo bien. Por eso es dispendioso hacer epígrafes, ¿sí? Pero un buen epígrafe da una buena, una buena, como decía Ison, un buen aterrizaje, un buen foco a lo que va a decir a continuación. Miren también que el título tiene la estructura de una oración, ¿cierto? Es un sujeto, el maestro, ¿sí? Una acción allí un sujeto y un verbo compuesto, pues un verbo de lo profundo del ser, para el deber ser, ¿sí? Ahí queda, ¿sí? Pero lo que tiene que tener una frase es que sea una frase, que tenga, que observen cómo el sujeto verbo predicado esté presente en él. Vamos también a mirar esa parte de las frases cuando ustedes presenten el taller dentro de 8 días de oración, ¿cierto? Vamos a mirar las diferentes formas, pero miren que tiene esa estructura. Bueno, y tiene un autor. Algo más sobre lo que acabamos de escuchar. No solamente miren lo que no tiene o lo que sí tiene, sino también los invito a la reflexión. O sea, miremos pues lo semántico. ¿Qué quiso decir el texto? ¿Cómo les llega a ustedes? ¿Qué identifican? Juan David, adelante. Profe, pues eso es como una opinión pues muy personal, ¿cierto? Sí. Pues yo considero que en este primer párrafo pues me pareció interesante como desde el renglón más o menos 5 donde menciona, donde dice que compartir la incesante búsqueda de lo desconocido, que pues creo que ahí es donde menciona como pues para, en mi opinión, como prácticamente lo que es ser un maestro, pues entonces creo que eso es como, pues en mi opinión, diría que es de lo más importante de este texto, pues. Bueno, Juan, pero entonces los otros textos, entonces los otros dos, que entonces, ¿qué pasa si lo más importante en ese está en ese párrafo de entrada, en ese primer párrafo? ¿Qué pasa con los otros dos? ¿Son menos importantes? ¿Están desconectados del texto? A ver, ¿cómo los ves? Pues lo veo con complemento, pero pues creo que lo principal está en el primer párrafo. Listo. Algo muy interesante que acaba de decir Juan David. Primero, toda la idea central, o sea, lo más interesante, digamos que es la idea central del texto, está en el primer párrafo. De hecho, es el párrafo que tiene más renglones porque decidí también con mi estilo escribir allí toda la idea principal el tema principal con los subtemas. Y en los párrafos siguientes que están conectados, desarrollo esas ideas. ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué es lo que hace un maestro? El ser maestro. ¿Sí? Y dice, y mire lo que utiliza, a mi manera de ver, ¿cierto? Estoy dando mi opinión. Entonces dice que es trascender de lo más profundo a compartir. Dice que es entender el escenario del aula desde un contexto formativo. Y dice que es concebir la construcción social desde el auditorio hacia el tablero. Son las tres subtemas. Entonces, el tema principal es que ser maestro es formar de cara a los procesos sociales, ser sensible, lo que dice el primer renglón. Y los temas que fortalecen ese tema, esa teoría no, esa afirmación que hace el autor del texto, que es que ser maestro es formar, es trabajar de cara a la sociedad. Esos tres subtemas, repito, trascender desde lo profundo del ser para el ser maestro, es compartir, eh, concebir en la construcción social desde el auditorio hacia el tablero y no desde el tablero hacia el auditorio, y conversar, lenguajear. Esos son los tres subtemas, ¿sí? Entonces ese es el párrafo más importante. En ocasiones puede ser el párrafo más corto, con menos renglones, pero es el más importante. Y cuando ustedes construyan un ensayo, debe ser el más importante, donde usted está entregando lo que dice el texto, lo que va a desarrollar. Ahora, también miren cómo ese texto coincide con la primera frase. Usted aborda cualquiera de los renglones de ese primer párrafo y usted dice, por ejemplo, Juan David decía, a partir del quinto renglón, entonces leamos, búsqueda de lo desconocido, aforar deseos significa conversar, lenguajear. Y vamos al título, ser maestro de lo profundo del ser para el deber ser. Entonces el ser es busca lo desconocido. El ser hace que se revuelvan los deseos, que se esculquen esos deseos. El ser es conversa. El ser
lenguajea, o sea, utiliza su lenguaje, ¿sí? Entonces, noten esto, eso es un párrafo de entrada. Y repito, entonces, los párrafos siguientes, usted los lee y sigue con la misma idea, solo que está desarrollando esos subtemas. ¿Cómo los está desarrollando? Reconocer al otro y reconocerse en ese otro proporciona al maestro, porque arriba habló que ser maestro es reconocerse, ¿sí? Pensar en el deseo. Mire que cuando habla de aforar deseos, esa idea la termina desarrollando allí. Y la idea de construcción social, así la construcción de saberes, el acto de enseñar. Desarrolla esa idea, pero a la vez está concluyendo. Ese párrafo de cierre, me refiero a este, lo voy a mostrar acá. Ese párrafo de cierre, junto con una frase en admiración, una exclamación, son los que terminan el texto y eso es lo que reafirma lo que se dijo al comienzo. Entonces, al comienzo está diciendo esas tres subtemas de formar ciudadanos, de lenguajear, de hablar, de compartir. Entonces dice, así. Y miren que ese no es un verbo, sino que es un conector, ¿sí? Ese sí es un conector de transición, ¿sí? De tiempo. Así la construcción de saberes, el acto de enseñar desde la búsqueda individual y la construcción colectiva debe permitir nuevos lenguajes. Vuelve y habla de lenguajear, nuevos artefactos, nuevos espacios, habla del contexto del aula otra vez, pero sobre todo nuevas oportunidades para el saber de todos y cada uno, la construcción social. Y hace una admiración, repito, maestros a reconocernos, atreverse a ser deseado. Saber es reconocer, ¿sí? Entonces, la observación que hace Juan David la explico así, ¿cierto? La explico desde entonces. Ese párrafo de entrada se llama párrafo de entrada, es el más importante, claro, y es donde está todo el tema y los subtemas. ¿Me hice entender? Sí, Juan David y compañeros. Sí, profe. Bueno, pero quiero hacer el llamado, además de la estructura, de lo gramatical, de lo que estamos observando, quiero que vamos más a lo semántico. ¿Qué les dice? ¿Les llega o no les llega este texto? ¿Se identifican o no con lo que ustedes han emprendido para formarse como maestros, como licenciados y también como maestros, porque el entrenador es un maestro, un líder? A ver, quiero es comprobar, ¿se entiende o no se entiende las ideas? ¿Les llega o no les llega el sentido? El mensaje. Juan Fernando, buenos días. Buenos días, Oscar. Buenos días, compañeros. Pues a ver, el texto, yo identifico en el primer párrafo una idea central y ya después en el desarrollo del documento, del texto, como idea principal, la posición que pone el maestro frente al alumno es una posición igualitaria de uno a uno. O sea, yo haciendo el análisis de la idea que quiere dar Oscar sobre el maestro, veo que la relación del maestro no es una relación con el alumno, no es una relación autoritaria, sino de uno a uno. Pues a mí personalmente, en el proceso de aprendizaje, me parece pues que esta es una directriz muy buena como maestro. El hecho de la integralidad de formar al alumno como ciudadano, como ser sociable, éticamente, tener en cuenta todos los aspectos del aprendizaje y del ser. Creo que es también importante la idea del texto. Bueno, hay una frase a mí que me llama mucho la atención y que cada vez la trato de hacerla más real, y es cuando dice que es concebir la construcción social desde el auditorio hacia el tablero y no desde el tablero hacia el auditorio. Entonces, el tablero es donde se para el profesor, ¿cierto? El tablero está aquí donde estoy haciendo yo la sesión. Y el auditorio son ustedes. Están en una aula de clase o están aquí en esta aula virtual, son la clase. Entonces, esa frase de la clase hay que darla desde el auditorio hacia el tablero, ¿sí? No del tablero hacia el auditorio, ¿sí? Y siempre yo hablo de estudiantes y no de alumnos, por lo que creo que ya expliqué o no, la diferencia entre alumno y estudiante.
Entonces, la idea también, y se los digo acá, además pues de haber escrito el texto, es trato de hacer coincidir en la realidad lo que estoy diciendo allí. Y una de las frases que me parece a mí, la que más, repito, la que más quiero, con la que más me apasiona pues por haber escrito esto, es ese tema. Y lo que estamos haciendo aquí en este momento es trabajar desde el auditorio hacia el tablero, no desde el tablero hacia el auditorio. Y cuando hacemos autoevaluación, trabajamos desde el auditorio hacia el tablero, no del tablero hacia el auditorio. Es decir, trabajamos desde lo que pensamos todos y lo que podemos construir todos, incluso construir mi propio proceso de enseñanza-aprendizaje, como dice Juan Fernando, porque nos vamos a escuchar. Entonces yo hago el llamado, bueno, ¿quién más opina? Bueno, ¿qué? Y es otra forma de explicar el tema o de ahondar en el tema de la construcción de los ensayos. Entonces, ese tema recuerden, la clase es y se construye y evoluciona y tiene giros desde el auditorio hacia el tablero, no desde el tablero hacia el auditorio, no desde lo que diseñamos los profesores necesariamente, no, no desde lo que dice pues como la verdad única, no, la construcción social, ¿cierto? Eso es, pues, y muchas gracias, Juan. Repito, para que vamos cerrando y empecemos la autoevaluación. Bueno, ya vimos la estructura, miramos asuntos gramaticales, entonces ahora el llamado es, bueno, además de ello, y quiero comprobar, llegó el sentido. Juan dice, sí, me identifico, pues, o es lo que el deber ser, ¿cierto? Y en el título mismo lo dice, ¿cierto? El deber ser. ¿Qué es el deber ser? Lo que debe ser, pero tiene una connotación, ¿sí? Lo que yo pienso y lo que acontece. Entonces, hay profesores, yo los llamo profesores maestros, que son maestros de oficio, y hay maestros de vocación. Entonces, los maestros de oficio generalmente son quienes no hacen coincidir el ser con el deber ser, ¿cierto? El deber ser es, esto hay que hacerlo, hay que dictar la clase, hay que redactar el currículo, hay unos contenidos. Ese es el deber ser, ¿cierto? Pero el ser, el de la vocación, el que me lleva a apasionarme, el que me lleva a estar aquí, ese es otro, ¿cierto? Ahora, hay que hacerlos coincidir. El ser, lo que yo quiero, mi vocación, con el deber ser, como se debe hacer, ¿sí? Juan, gracias. Con gusto. Muy bien. ¿Opiniones? Bueno, espero que el texto que está colgado en el blog les sirva, ni siquiera pues con el tema, ya expliqué el tema de la estructura del texto, lo vamos a explicar, lo vamos a trabajar, pero que les sirva como una reflexión, ¿sí? Reitero, no es que este sea el modelo único de un texto, de un ensayo, pero sí es una buena muestra para poder pues como explicar varios asuntos como los que he explicado y con los que he iniciado la clase el día de hoy, a manera de reflexión, ¿cierto? Vamos a comenzar con la autoevaluación de los textos. Entonces, aquí, por favor, quiero que uno a uno participemos. Y por favor, que ojalá no me, ahí ya viene ya la frase también que yo tengo, que no me corres, no me toque sacar al tablero las personas. Sacar al tablero es lo que he hecho hace unos momentos, que como no hablaban, entonces algunas personas hay que decirle, bueno, salga usted, opine usted. Es decir, que este acto de hacer la autoevaluación sea un acto personal suyo, que lo haga usted voluntario, que se meta en el proceso de poder mirar. Vamos a hacer entonces la autoevaluación. ¿Qué es una autoevaluación? Ya lo he mencionado también. La autoevaluación es uno mismo valorarse su trabajo. Para esa valoración hay varios elementos que tenemos que tener en cuenta. Para esta autoevaluación que vamos a hacer acá y cuando ustedes hagan la autoevaluación en el aula, ¿sí? Y cada que ustedes les propongan una autoevaluación para ustedes y cuando ustedes, repito, en el aula, vayan a proponer esta modalidad de evaluación. Existen varias modalidades de evaluación. La más frecuente es la heteroevaluación. Entonces, ustedes entregan un resultado y otro, el tutor, el facilitador, con quien ustedes comparten, esta persona en el rol de maestro, en el rol de profesor, valora su trabajo y le asigna una nota. Esa es la heteroevaluación, ¿sí? Hay una evaluación de iguales, que es cuando nosotros en los foros, en las socializaciones, comenzamos a dar elementos. Digamos que ahorita yo puse el texto para explicar el tema y para una reflexión, repito, al nivel de iguales, ¿sí? Quiere decir que entre todos hacemos la evaluación, ¿cierto? ¿Sí?
sí, a la evaluación, a la coevaluación, perdón, entre todos, estamos aportando e hicimos una evaluación de ese texto. Lo único que nos faltó fue asignarle una nota, ¿cierto? No era el caso asignarle una nota y empezar si fuéramos a aplicarle la estructura. Y hay una evaluación de iguales cuando Juan Fernando, por ejemplo, yo le digo, Juan, intercambia, Juan Fernando, tu texto con Brian, ¿sí? Entonces, entre ustedes dos, de acuerdo con lo que hablemos aquí, se van a calificar su texto. El uno califica el de uno y el otro el de otro, lo intercambian. Esa es la forma de hacer evaluación de iguales. Y además de la heteroevaluación, la coevaluación y la evaluación de iguales, existe la autoevaluación, que es cuando la persona en el proceso de enseñanza-aprendizaje hace su propia valoración. Entonces la autoevaluación tiene varias condiciones. Primero, que haya unos términos de referencia definidos, ¿sí? Es decir, que nosotros estemos entregando todos los elementos para que se pueda desarrollar la actividad. Ya lo hicimos, dimos unos términos de referencia, qué se hacía, cómo se hacía, para qué se hacía, para qué se hace, traerlo a la clase. Después, dar unos términos de referencia también, parámetros para hacer la evaluación, unas reglas, unas condiciones, unas reglas de juego. Y también la autoevaluación implica confianza. La confianza del profesor hacia ustedes para que, lógicamente, es una nota y es una nota que va a determinar su valoración y es una nota que yo voy a respetar, ¿cierto? La nota que ustedes se asignen es la nota que yo así, que va a estar en su seguimiento, en el caso de este taller, de este escrito. Entonces, implica confianza del profesor hacia el estudiante, ¿sí? Implica también una posición muy ética y muy objetiva, ¿sí? Porque entonces en las autoevaluaciones puede existir que hay personas que todos se lo valoran bien, por aquello pues de yo mismo decirme que soy bueno, o sea, entonces pierdo la objetividad, ¿cierto? O el otro extremo es cuando soy demasiado duro conmigo mismo, ¿cierto? Entonces yo llamo a eso darse látigo, autoflagelarse. Entonces ninguno de los dos casos es recomendable en la autoevaluación. Yo reconozco que la autoevaluación es difícil pues uno al comienzo uno mismo, pero también a manera de reflexión, la autoevaluación es muy importante para maestros en formación, para personas que van a direccionar grupos que están en formación como ustedes, por una frase que encontré, una reflexión de un teórico que decía lo siguiente, mire, él decía en ese texto que yo encontré, ¿qué puede pasar por la mente y por el alma, por el espíritu de un individuo que se siente con el derecho de calificar a otro si ni siquiera ha llegado a calificarse a sí mismo? A mí eso me impactó demasiado en el rol de maestro, decir, bueno, entonces yo cómo evalúo a mis estudiantes, pues cuando maneja ese tema de evaluar, si no he aprendido a evaluarme yo mismo. Entonces la autoevaluación también implica ello. Entonces, tómenlo asuman estas autoevaluaciones, varias que vamos a hacer acá en el curso, como esa forma de ustedes aprender a evaluarse ustedes mismos para evaluar a los demás cuando les corresponda, ¿sí? Tómenlo como dentro del aula, esos vínculos de confianza que existe. Yo no voy a ir allá a mirar si usted lo hizo, lo copió. Es más, el día de hoy yo voy a empezar a preguntar, a decir, van ustedes a participar para hacer la autoevaluación, pero no voy a recoger, digámoslo así, el texto, porque yo confío en que usted lo hizo. Y confío que si alguien no lo hizo para hoy, dentro de los parámetros, va a poner allí, no estaba preparado, entonces se castiga la nota o objetivamente rebaja pues su nota, ¿cierto? Todo eso es lo que implica una autoevaluación. ¿Me he hecho entender? ¿Hay algún comentario sobre lo que acabo de decir? ¿Sí? Quiero saber si mi audio está llegando bien a ustedes o se está cortando. Tengo problemas con la señal. Juan Fernando. No, está perfecto, Oscar. Ah, bueno. Entonces quiero que la respuesta sea mejor, ¿cierto? Y más rápida, pues, para que dinamicemos la clase. Muy bien. ¿Me hice entender, compañeros? Sí, yo. Bueno, entonces, por favor, ¿quién de ustedes quiere colaborarnos a todo el grupo leyendo lo que está en pantalla, por favor? Para yo explicar los parámetros de la autoevaluación y me estoy deteniendo y estoy explicando, porque esta es la primera autoevaluación que vamos a hacer. Ya cuando hagamos otros ejercicios con autoevaluación, pues ya esta parte de explicar el por qué, el para qué y el cómo ya ha estado explicada. Por favor, ¿quién lee lo que está en pantalla? Autoevaluación, talleres y aplicaciones. 1. Verificar las mejoras de acuerdo con la explicación y la socialización de clase. Bueno, Juan y 2. compañeros, Juan, ¿qué quiere decir? Si vamos a hablar acá, así como hicimos con el texto y vamos a analizar los textos, pues vamos a explicar,
¿sí? Y vamos a compartir entre todos lo que debe ser el texto. Entonces usted va a tomar nota y lo va a incorporar. Entonces verificar bien en su texto que cumpla con lo que se dice que debe cumplir, ¿sí? Y eso lo vamos a socializar. Segundo, Juan. 2. Autoevaluarse, señalando las oportunidades de mejora y el ajuste de cumplimiento de profe. No, que implementó. Que implementó. Bueno, entonces, una autoevaluación no es autoevaluación cuando usted simplemente pone unos chulitos, pues la rayita, y pone 5 y simplemente pone la rayita o pone bien, ya. No. La autoevaluación es cuando usted mismo señala, bueno, entonces aquí dijeron que esto debe ser así y que esta coma no va acá o que este título no es así, entonces no es adecuado, debo mejorar. Entonces, y el ajuste que va a hacer, ¿cierto? En este caso, nosotros vamos a hacer una autoevaluación hoy con ese texto que ustedes prepararon y vamos a hacer una segunda versión de ese texto con un texto mejorado, ¿sí? Entonces, pero entonces en el texto que vamos a mirar hoy, vamos a señalar muy bien qué es lo que hay que mejorar. Eso también es una autoevaluación. Una autoevaluación, repito, no es cuando usted pone simplemente el número y el chulito. No, hay que explicar. Entonces, cada uno va a explicar en los textos la mejora, ¿sí? Tercero, Juan. 3. Asignarse una calificación para cada punto y una calificación total. Listo, entonces aquí viene lo cuantitativo, ya no lo valorativo, sino lo cuantitativo. Entonces decimos, vea, el primer punto vale 1. Entonces hacemos una socialización, decimos que tiene, entonces dice, aquí me falta este tema. Entonces ya no es 1, sino 0.5. Entonces al frente de esa primera parte pone 0.5. Y al final también es sumarla, ¿cierto? Una autoevaluación, como nosotros la vamos a hacer, miren lo que voy a decir, no es válida si usted sube el archivo y no lo autoevalúa. Es decir, lo hizo, sí, pero es que estamos acordando acá que es un ejercicio de autoevaluación. Entonces, a cada punto al frente le pone la nota y después hace la sumatoria y en la parte de arriba, ojalá al lado del título, del nombre, pone el total. ¿Cómo lo pone en un texto de Word? Lo pone en otro color, lo subraya, lo pone en un globo de texto, en fin. Y en un texto que esté escrito a mano, pues hombre, simplemente hace con un lapicero de diferente color y después le toma la foto, la sube a un archivo de Word y ya cuando esté autoevaluado lo subimos a Dropbox, como dice la instrucción del aplicativo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me estoy haciendo entender? Sí. ¿Sí? Continúa, Juan, entonces. 4. Tomar imagen de las correcciones mejoras con la calificación y disponerla en archivo de Word. Lo acabo de explicar. Continúa, Juan. 5. Subir archivo o imagen a la carpeta de Dropbox, utilizando el correo institucional personal y marcando con el nombre el archivo, hasta las 12 de la noche de la fecha en la cual se realiza la sesión grupal de autoevaluación. Hasta hoy a las 23:50. Sí, no a las 12, sino antes de las 12. A las 12 ya es el otro día. Bueno, esto ya lo he explicado, lo voy a reiterar también. A ver, ¿por qué dice una imagen? Cuando dice allí una imagen, ¿por qué? Porque, repito, cuando usted hace el taller o el escrito o un taller de los que vamos a hacer y los hace a mano, porque no tiene la posibilidad de digitar o porque le parece más cómodo a mano, le tomó la foto al taller o en este caso escribió a mano, no importa. El tema es que el asunto es que se entienda lo que escribió, que tenga la estructura, que se muestre pues el ejercicio y usted puede calificar con un lapicero rojo, azul, de otro color y usted entonces lo que va a hacer es tomar una foto, pero no subir esa foto como imagen. Primero porque estamos trabajando con archivos de Word, ¿cierto? 2, y es el que abre allí en el aplicativo. 2, porque precisamente los celulares en ocasiones tienen programas de imagen que no siempre son compatibles, no siempre abren. Entonces, para que nos evitemos esa dificultad, tomamos la imagen y la copiamos y la pegamos a un archivo de Word. Lo otro que ya dije, le damos el nombre al archivo. Entonces, Juan Fernando va a decir ensayo 1, JF o Juan Fernando, ¿cierto? Con el apellido, ¿sí? Aquí hay un solo hay un solo Juan Fernando en el curso, ¿cierto? Pero de todas formas se marca así. El texto también hay que marcarlo cuando sea un taller. Marcar el texto y la imagen o el texto, marcar el archivo. Y hay una aclaración aquí que la quiero hacer porque utilice su correo. Entonces, cuando usted, por ejemplo, sube por ejemplo, Julián, muy formal, sube el trabajo de Juan José. Entonces yo le califico, yo le pongo la nota que él subió porque es el archivo personal de él, es el correo, ¿sí? Es decir, estamos con el reto de aprender a utilizar Dropbox, entonces no es válido que usted suba, además de su trabajo, otros trabajos. El requisito es súbalo desde su propio correo electrónico, su correo institucional, ¿sí?
Y repito, ahí marcando el archivo. Entonces no es válido que usted suba el de otros o que otro le suba el trabajo a usted. Mejor entonces, si tiene dificultades para el Dropbox, pues en una asesoría, usted solicita la asesoría y entonces hablamos sobre el tema, yo lo oriento y juntos superamos ese tema de tener usabilidad frente a esa herramienta. Bueno, ¿qué quiere decir ahí? En este caso del taller, hoy hacemos el taller y hoy tienen plazo hasta las 23:59, ¿sí? Para hacer ya pues la autoevaluación, no para hacer el ensayo. ¿Por qué? Porque el ensayo ya debe estar hecho, ¿cierto? En caso de que no lo haya hecho, pues tiene todo el día para que elabore y queda por su cuenta que en la autoevaluación anote, no ponga la nota, ¿cierto? No lo había hecho, entonces se rebaja pues ahí, conscientemente. Repito, yo ahí no me meto en ese asunto de lo hizo, no lo hizo, lo tenía, no lo tenía, no. Eso hace parte de su autoevaluación. ¿Es clara la forma como vamos a autoevaluar el ensayo? Sí, Oscar, es claro. El resto de compañeros, no solamente Juan, ¿hay alguna duda? Pregunten, que para eso es el espacio y para eso estoy haciendo con despacio, con la diferente, con el detalle, a un ritmo pues que me parece que todos podemos estar, pero no hay problema si pregunta, ¿cierto? Para eso es, para que nos quede muy claro. Profe, David. sí, me surge una duda. O sea que, bueno, más allá del ensayo que ya se tiene, la corrección como también va a ir en Word, ¿cierto? Que es donde estamos Sí. trabajando. Podría ser dentro del mismo archivo, incluso la nota y todo eso va dentro del mismo archivo. Claro, no, debe ser dentro del mismo archivo. Entonces vos le pones un resaltador de ese que hay de color o le pones una nota al pie o un cuadro de texto. Generalmente la gente utiliza cuadro de texto. Entonces ponen lo que mejora, la nota y los comentarios. Ah, listo, perfecto. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Bueno. A mí me preocupa mucho estos silencios, ¿cierto? Porque después los resultados o de un momento dado, si suben el archivo donde no es, pues yo les contestaría, me perdonan, yo expliqué, yo di oportunidad en clase a las preguntas, entonces mejor que pregunten ya, que no que después se creen pues como esas situaciones. Bueno, quiero decir que voy a empezar a explicar, pero si hay lugar a algo, intervengan, ¿cierto? El hecho de que haya dicho preguntas hasta acá no quiere que las hagan más, más adelante, ¿no? Bueno, entonces acá está lo que hemos planteado. El ensayo debe contener, para iniciar, un problema o situación, una causa, una afirmación, una conclusión. Entonces el problema es el tema, las causas en cuanto a antecedentes, la afirmación, proposición, solución y una conclusión o cierre. Miren, lo vimos desde el blog y desde la presentación. Mírenlo, acá está, en la imagen. ¿Sí? Entonces comencemos. Vuelvo y hago el llamado, uno a uno, ¿sí? Que no me toque sacar al tablero, por favor, ¿sí? Cuando digo por favor, cuando estoy dando este llamado, es que el método que estoy proponiendo es socialización, taller, ¿cierto? Pero si llega un momento donde no hay participación, pues hay que pensar muy bien, ¿cierto? Cómo entonces reubicamos el modelo del taller, incluso para que la socialización no, como no funciona, entonces para que volvamos, yo ya les contaría, pues si no hay, como les digo, participación, y entramos al tema pues de evaluación, es decir, ustedes entregan, yo les evalúo, pero no quisiera que fuera así. Por eso los llamo en todo momento a que participen, ¿sí? Y a que si desde las 6 de la mañana su equipo y su cámara y su micrófono están conectados, usted también esté conectado a la clase. Adelante entonces, ¿quién comienza con su ensayo? Profe, a mí me gustaría empezar. Listo, Sergio. Vamos a ver lo siguiente. Yo le digo lea, entonces lea. No es que empiece a hacerle una introducción, a decir yo lo hice, no. Un texto cuando uno lo lee se defiende solo, es decir, se lee simplemente. ¿Qué quiero decir? Que a veces somos muy llamados a decir, vea este párrafo, yo lo hice, pero lo que quise decir. Entonces póngase en la posición de que si usted publica, pues usted no va a estar al lado de todo el que tome su texto para explicarle. El texto se tiene que defender solo, entonces lea. Yo le digo hasta dónde porque vamos a analizar parte por parte los textos. Prepárese otra persona después de Sergio para que, y no vamos a leer todo el texto, sino que vamos a empezar parte a parte para explicar. Adelante, Sergio, yo le digo hasta dónde. Ok. Ensayo. El contraste de realidades que hay en el mundo han sido sujeto de múltiples Pare, debates y Sergio. discusiones. Sergio, usted tiene un título que dice ensayo, ¿cierto? Sí, señor. Y después de eso comienza esa frase, ese párrafo, ¿cierto? Sí, tengo 2 puntos y aparte. ¿Cómo que 2 puntos y aparte? Pues ensayo, 2 puntos y sigo con el Bueno, ensayo. No, listo. Muy bien, ya vamos a analizar esto. Gracias, Sergio. ¿Quién comienza a leer su ensayo? Ya voy con usted, Sergio, nuevamente para que lea ok. el texto.
Oscar, yo. Davinson. Listo. Bueno, el ensayo, mi título dice Visión más clara. Estamos en un universo donde prevalecen tantos Davinson, pare. ideales. Sí, Dice visión más clara. Y sí, comienza el texto. exacto. Bueno, ninguno de los dos textos que hemos leído tiene un título adecuado. A nosotros nos enseñaron que el título es una frase, ¿cierto? Que ese es el título. Pero resulta que el título se compone de la frase y de la línea de autor. Siempre, siempre. En un texto escrito en una columna de una revista, de un periódico, en un texto como los que vamos a trabajar nosotros, tipo paper, es el título y la línea de autor, ¿cierto? Vamos a explicar qué es cada uno para que podamos entonces, en adelante. Entonces, primer asunto, la palabra ensayo no es un título, porque el título, pues, no es una frase. La frase primera debe tener una estructura de frase, o sea, sujeto, verbo, predicado. Y ensayo es una sola palabra, en el caso de Sergio. Dos, no, pues 2 puntos es como si a continuación, pero no es el texto de tener el punto y arrancar, ¿sí? Debe tener la estructura de una frase, sujeto, verbo, predicado en lo posible, ¿cierto? Entonces, esa es la primera parte de un título, una frase que sin que sea otro párrafo, si sea muy extenso, tenga un predicado muy complejo, ¿sí? Describa, diga que tiene el contenido. La segunda parte del título es la línea de autor. ¿Qué es la línea de autor? El nombre de quien lo escribió y el cargo, la condición, la calidad. Entonces, estudiante, Instituto Universitario de Educación Física, Universidad de Antioquia. Estudiante de Educación Física, puede ser. Pero siempre, entonces, debajo de ese título que va en mayúscula sostenida de esa frase, va el nombre completo, ojalá completo, con la segunda inicial, quienes tienen segundo apellido, ¿cierto? También porque si usted utiliza un solo apellido, tiene un solo apellido, pues póngalo. Pero lo ideal y lo protocolario para dirigirse a las pruebas y para uno presentarse es poner su nombre completo, ¿cierto? Y debajo, no en el mismo renglón, el cargo. Juan Fernando, además de estar estudiando, nos habías comentado que tú trabajas en Trena, ¿cierto? Sí, ¿Cuál es tu cargo donde trabajas? yo lidero el proceso de badminton, soy entrenador. Es entrenador, ¿cierto? ¿En dónde? Inter Girardot. Listo. Entonces supongamos que Juan Fernando su texto lo va a presentar en el contexto municipal, ¿cierto? O en una revista, una publicación. Entonces ahí él va, es más interesante para él, al público al que ha dirigido, es identificarse como entrenador, Instituto de Deportes Girardota, ¿cierto? Girardota, ¿entendí bien? Sí. Entonces, listo, con eso basta. Se llama línea de autor. Entonces, lo correcto es una frase, esa frase bueno, la frase que Davinson propone, que es como la frase. Repítela, por favor. Fue Davinson quien leyó la otra Sí. del otro. ¿Cuál es la frase? Visión más clara, profe. Bueno, ¿qué es visión más clara? ¿A qué se refiere el texto? Entonces, esa frase está incompleta. Esa es una frase que yo llamaría tipo comodín. ¿Cuáles son las frases comodines? El mundo de hoy. Contrastes del mundo. ¿Pero del mundo en dónde? ¿En qué? ¿Sí? Entonces hay que darle fuerza. Eso se parece mucho, yo hago un chiste con eso, un comentario, es que cuando la gente le va a poner el nombre a un negocio, siempre lo ponen pinturas y pinturas. Pinturas Antioquia. Girardota de pinturas. O cuando ponen en los avisos comestibles y algo más. ¿Y es y algo más qué? Entonces yo alguna vez fui y dije, venga, me vende por favor me vende una caja de clavos. Digo, no, pero es que aquí somos un restaurante. Yo le dije, pero usted puso ya algo más. Para mí algo más es que usted me venda eso otro que necesito. Me dijo, no, no, no. Entonces está incorrecto, ¿sí? Que es muy de lo publicitario. Lo mismo pasa acá, que ponemos unas frases tipo cliché o tipo comodín, que no dicen nada, ¿cierto? O si dicen algo genérico. Entonces, por favor, en los títulos sean específicos, ¿cierto? Que diga lo que está diciendo el contenido. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, señor. Entonces vamos a hacer una ronda de títulos. Juan, título del texto. Juan Fernando, título del texto. No lo he hecho. No. Bueno, Juan David, título del texto. Tampoco lo he hecho. Muy bien. Brian, título del texto.
Eh, No, le puse al No, trabajo. Brian y después Brian. Listo. Brian Alexi y Brian Steven. Primero Brian Alexander. Brian. Profe, yo no le puse título al trabajo. No le puso título. Listo. Brian. Ahora sí, Brian. Influencia de la corrupción en los principales problemas sociales. El título. Lea el título. Ese es el título, Influencia de la corrupción en los principales problemas sociales. Listo. Entonces usted tiene incompleto. Por Brian Steven Noriega, estudiante. Ah, bueno. Cuando yo les diga el título, es el título. Usted leyó la frase. ¿Sí? Entonces, usted lo tiene así, está bien. Tiene un título y tiene un nombre y estudiante debajo, ¿cierto? Ojo, pues lo que yo le dije a Brian, que le dije el título, y usted me leyó la frase, el título. Entonces, ahí cayó en la cuenta y todos vamos a caer en la cuenta que un título se compone de una frase y una línea de autor. Muy bien. ¿Es claro para todos que es una línea de autor? Profe, a mí no me quedó totalmente claro esa parte. Bueno, una línea de autor es el nombre de quien lo escribe y el cargo. Lee, por favor, el título que propones, Brian, por favor. Influencia de la corrupción en los principales problemas sociales. Por Brian Steven Noriega Perlaza, estudiante. Bueno, la línea de autor, Brian, es lo que acaba de decir Brian. Estudiante. Perdón, Brian, Steven, ¿sí? Y estudiante. Ahí tendría que decir estudiante de qué o estudiante en dónde. Sería complementar, estudiante de educación física o estudiante de la Universidad de Antioquia, en fin. ¿Sí? Pero esa es la línea de autor. Brian, ¿es claro ahora sí? Profe, y la línea de autor iría en letra pequeña. No tiene que ir en letra más pequeña. Solo que va debajo de la frase, ¿sí? ¿Sí? Y justificada a mano derecha del texto, ¿sí? Pero listo. va debajo de la frase. Ahora, repito, a nosotros nos han dicho el título, entonces uno piensa que el título es la frase. No, esa es una parte del título, pero el título lo compone la frase y la línea de autor. ¿Es claro para todos que es una línea de autor? Sí, sabes. Bueno. Brian, ¿cuánto te pondrías en ese título? Vale 1. ¿Qué calificación te vas a poner? Pero pues yo me pondría 1. Yo te Pero pondría, ¿sí? no, Está pero yo no sé. completo, cumple con todo. No sé. No, le falta decir estudiante de qué, entonces eso es un asunto muy leve. Póngale Sí. punto 8, punto 9, no 1. Listo, Punto 8, profe. por ejemplo, punto 1, listo. Gracias. Quienes no han hecho el ensayo, por favor, igual participen en la actividad, pregunten, me refiero a Juan Fernando, a Juan David, y no he preguntado al resto, pues porque ese no es el propósito, ¿cierto? Simplemente ahí en la dinámica empecé a preguntar. Por favor, van a hacer el ejercicio y lo van a presentar hoy junto con sus compañeros y lo van a autoevaluar una vez lo escriban, háganlo con objetividad y se castigan y lo califican a partir de 4, ¿cierto? Ustedes, como conciencia, dicen, vea, no lo había hecho, apenas lo estoy haciendo, no lo preparé para la clase, voy a rebajarme el 20%. Si ustedes desean, pues muy respetable. Si usted definitivamente dice, no, lo va a presentar y de todas formas yo como si lo hubiera hecho, esa es la autoevaluación. Es la honestidad, pero sobre todo con usted mismo, ni siquiera conmigo. Ese es el llamado que hago. ¿Es claro, Juan Fernando y Juan David? A quienes en este momento pues he detectado que no lo han hecho, pero repito, participen, aprendan y lo hacen de todas maneras. Profe, yo tengo una pregunta. Esperen un segundo, Juan y Juan David, ¿sí? Sí. Ya, no lo dejen de presentar. ¿Vale? Bien, Julián, pregunta. Yo tampoco lo he hecho el ensayo, entonces yo ahorita en la tarde lo puedo hacer y me lo autoevalúo, pero entonces como yo ya no cometería los mismos errores que mis compañeros, entonces ¿cómo lo autoevaluaría? No, lo escribe y después de que lo escribe, mire, esto está, esto no está, no está. Listo, que está bien. Entonces usted simplemente se pone la nota y es donde le digo, bueno, me va a rebajar una unidad. Pues voy a calificarme sobre 4, por ejemplo. Pero Pero una pregunta. quiero decirles, no es perfecto, así hubiera estado en la clase, o sea, pero lo importante es que usted, en el sentido contrario, o sea, al revés, digámoslo así, no haberlo hecho para autoevaluarlo, sino haber aprendido y hacerlo y después autoevaluarlo, así todo usted está detectando y está aprendiendo, que es el fin último de esto acá, a construir ensayos. Digamos que entonces la idea de una autoevaluación no es buscar errores, no, buscar oportunidades de mejora, sino aprender finalmente. Entonces usted no lo hizo, pero lo va a realizar, entonces finalmente va a aprender. ¿Cómo? Con lo que hizo acá. Sí le repito que haga el ejercicio. Mire la clase de hoy todo y se siente a escribir. Y después de que escriba, mira los puntos. O sea, no lo haga mirando cada punto y cada explicación, sino hágalo como usted lo haría, así lo haga después de la clase y después se lo autoevalúa. ¿Es claro, Julián, Juan David, Juan Fernando? Sí, señor. Háganlo así. Ahora, muy a conciencia.
Brian. Profe, dentro de la autoevaluación de cada apartado hay que poner el porqué de esa calificación. Sí. Por ejemplo, en el caso suyo, punto 8, el título tiene una frase. Ya después analizamos la frase, pero por ahora pongámosla. Digamos que la frase hay que mirar con el contenido por poner que está bien. Entonces, vale punto 5. Y en la línea de autor está, cumple, pero le falta especificar más y decir estudiante de qué, o decir de qué institución. Entonces, por eso, punto 8. Entonces, ya aprendes que en adelante pones estudiante de educación física UDA o estudiante UDA. ¿Sí? O estudiante Instituto Universitario de Educación Física, cualquiera de los tres, o completo si lo quieres hacer. Las líneas de autor son nombre y debajo del nombre ese cargo, esa calidad. Siempre. Juan Fernando, si es como entrenador del Instituto de Deportes de Girardota, lo firmas así, lo pones así. Si es como estudiante, escoges de acuerdo a donde vaya dirigido el texto. ¿Sí? Que yo no quiero ninguno de los demás, entonces simplemente eliges estudiante en formación o líder comunitario, en fin, pero debes ponerle esa línea de autor. Juan David, adelante. Hey, profe, tengo una inquietud. Sí. Pues ya hay mucho en algún ensayo, ¿cierto? Sí. Pero que le iba a decir, pues es como una regla que todos los ensayos deben tener, pues como el autor. Sí, señor. Sí. Bueno, vale, Miren, gracias. cuando ustedes están buscando información, no hay nada peor que uno decir, no sé quién lo escribió. Es más, no sé de dónde. Han visto que en internet, sobre todo, a veces pasa que él tiene un título que uno no identifica. Es más, a veces pasa que no tienen título. Eso está saliendo de la regla y es muy incómodo uno poder consultar. ¿Cómo cita usted una fuente de estas? Pues la regla es esta. Es lo que estamos aprendiendo hoy con esta autoevaluación. Listo. Entonces, ahora, es fácil. Si ustedes si tienen el texto hecho y lo están haciendo en este momento, pues simplemente van calificando y lo ponen antes de las 11 de la noche, lo ponen ahorita mismo incluso. Bien. Entonces, el título en adelante, por favor, frase que especifique, que describa con línea de autor. Ese es el título y vale 1 en este caso. Bien. Ahora, Sergio, continúa con el párrafo de entrada, el primer párrafo. Listo, profe. Sergio, antes de eso, ¿cuánto se pone usted en el título? No, pues viendo eso, 0. Pusiste ensayo, ponete un punto 3 o un punto 2. Bueno, señor. Pusiste ensayo, pues algo pusiste, entonces punto 2, punto 3, ¿cierto? No la mitad, porque no está la mitad, punto 2, para no ponerse un 0. ¿Ya? Sergio, adelante. Párrafo de entrada. El contraste de realidades que hay en el mundo han sido sujeto de múltiples debates y discusiones a lo largo de la historia de la humanidad, ya sean religiosos, políticos o hasta culturales. Esto, si bien es cierto, han dividido el pensamiento de las personas, pero también han logrado un gran impacto para intentar corregir los errores que por largos años hemos cometido. Listo. La desigualdad social. Espere. Ese párrafo de entrada, hasta donde yo le dije listo, está bien. ¿Usted le agregó más? No, señora, hasta ahí está. Listo. Ese párrafo está bien. ¿Por qué está bien, Sergio? Porque está hablando de la desigualdad y está diciendo que la desigualdad, ese es el tema principal y el tema coincide con el título, el título, usted tiene ensayo simplemente, entonces piense un título que habla, la desigualdad desde lo religioso, lo político, en fin, un título que describa y la línea de autor, como dijimos, pero entonces ya el párrafo de entrada, me parece que el párrafo cumple. Noten todos ustedes, compañeros, ¿qué tiene? Tiene una idea principal, una descripción, tema y problemas con los ejes o los subtemas. Entonces repite más despacio, Sergio, yo explico esa parte. Estás hablando de la desigualdad y después dices que lo político, lo religioso y después complementas el problema, lo describes, que entonces eso hace que el mundo, y hasta ahí. Ya yo esperaría que en el párrafo de desarrollo se dé desarrollo, como su nombre lo dice, a esos subtemas. Pero hablemos lee despacio otra vez ese párrafo de entrada. Y yo te interrumpo y voy explicando. El contraste de realidades que hay en el mundo han sido sujeto de múltiples debates y discusiones a lo largo de la historia de la humanidad, ya sean religiosos, políticos o hasta culturales. Pare, ese y hasta culturales, yo analizaré esa palabra y hasta, pero lo cierto es que está diciendo religioso, político y cultural. Nos va a dar un texto donde habla de las desigualdades del mundo y lo explica diciendo que no ha sido, que eso ha sido siempre que ha habido desigualdades, ¿cierto? Contrastes. Y que eso ha sido objeto de análisis, de debates, o sea que unos están de acuerdo, otros no, que lo han analizado mucho. Y después dice que esas desigualdades se deben a
lo político, lo religioso y lo cultural. ¿Listo? Continúa a ver qué faltó del párrafo, Sergio. Sí, señor, faltó un pedacito. Sí, Esto, termine. si bien es cierto, han dividido el pensamiento de las personas, pero también han logrado un gran impacto para intentar corregir los errores que por largos años hemos cometido. Ahí está ampliando, ¿cierto? Lo que dijo al comienzo, ¿cierto? Como y es un buen cierre, que ha sido debate, que ha ampliado. Ahora, ¿qué esperaría en el desarrollo? Entonces va a empezar a hablar. ¿Cómo es que cómo son, cómo se han dado, cómo se han debatido las desigualdades religiosas? Y esos contrastes. Después, en otra frase que esperaría encontrar en el desarrollo es cómo entonces desde lo político ha habido desigualdad, ha habido debate y la gente no se ha podido poner de acuerdo. Y cómo en lo cultural también hay desigualdades, ¿sí? Es un buen párrafo de inicio. Recuerden que aquí no estamos hablando ni de introducción, ni del índice, porque eso es, existen unas normas de trabajos en la universidad. Ahora, no estoy diciendo que en adelante los trabajos no tengan que tener portada. No, estoy hablando que un ensayo escrito, un ensayo tipo paper, un ensayo académico, un escrito como el que estamos proponiendo, tiene esta estructura. Quiero hacer esa claridad, ¿sí? Porque usted puede incluso este mismo trabajo, si le quiere hacer portada, le hace portada, pero respetando la estructura que estamos diciendo. Un profesor le dice, por favor, un trabajo de investigación. Entonces usted va a las normas APA y le dice, ahí sí le puede poner el índice, le puede poner la introducción, en fin, de acuerdo a lo que nos dice. Pero aquí estamos hablando de esta estructura para poder comunicar, para poder dentro del contexto, poder darnos a entender, ¿cierto? Entonces, ahí ese párrafo de entrada que acaba de leer Sergio está muy bien. ¿Sí? Continuemos por acá. Julián, ¿me confirmas? ¿Tú tienes el ensayo? Ah, no, me has dicho que no. No lo tengo. Entonces toma nota, vas mirando para que puedas pues como hacer el ejercicio cumplir, ¿cierto? Lo ideal era haberlo traído, pero Carlos Eduardo o Duber, por favor, leamos ese párrafo de inicio. Bueno, profe, mi título es El juego de opiniones en un mundo que requiere soluciones. Sí. No había puesto el nombre ni nada, pero es Carlos Eduardo Zapata Valencia, estudiante de actividad física. Ponga el punto 5 en ese título entonces. Listo. Profe, el siguiente, acuérdate de lo que yo les dije, no diga el siguiente, yo lo escribí, lea. Listo. Lea. Al enfrentarse a este ensayo quisiera hacerlo con una actitud positiva, ya que al reconocer problemas y contradicciones en la actualidad del mundo, es indispensable disponer de un criterio coherente e informado con las situaciones de este. Además, es necesario postular alternativas para mejorar o tomar conciencia del problema, mediando por la transformación y el progreso. Para conseguir esto, he decidido de manera razonable tener clara mi postura acerca de noticias de la actualidad y artículos científicos. Bueno, ese párrafo de entrada no dice lo que es. Se parece más bien como una introducción de las que estamos acostumbrados a ponerle a los trabajos. Por ahí deja asomar que lo que va a hacer es noticias contra sucesos del mundo. Entonces, ¿por qué no ir al grano? ¿Sí? Y explique. ¿Sí? Entonces ese párrafo no lo veo pertinente, ese párrafo de inicio es un párrafo que da vueltas, pues como que es como muy introductorio, como muy explicativo de por qué hizo el ensayo, pero es que en un ensayo vamos a poner, así como lo hizo Sergio, pues que yo lo escuché y me pareció muy bien, es el tema y los subtemas. Repito, se deja como asomar, como medio entrever que lo que va a tratar son hechos y sucesos mundiales y noticias, ¿cierto? Pero ¿cuáles noticias? ¿Cuáles hechos? ¿Sí? ¿Me hice entender, Carlos Eduardo? Sí, profe, sí. Entonces, ese párrafo de entrada hay que volverlo a hacer. Y yo entonces digo lo que le dije a Sergio cuando decía que 0, ¿no? Entonces pongas un punto 2, un punto 3. Pues no le llega a la mitad, eso sí, pero le doy esa sugerencia, ¿cierto? Bueno, Juan David, has levantado la mano. Hey, profe, qué pena, la interrumpo. Bueno, pues como interrumpir. ¿Qué le iba a decir? Por ejemplo, entonces, según lo que usted está diciendo, por ejemplo, con esto del compañero, entonces, en vez de uno empezar como, por ejemplo, en el siguiente ensayo hablaré de tal cosa, uno empieza, por ejemplo, supongamos que yo voy a hablar de los animales, entonces yo digo, los animales han estado presentes en nuestra vida y sigo pues como hablando de eso, así se empieza. Sí, señor. Recuerde lo que dijimos. O sea, mire lo que dijimos cuando planteamos la estructura. Dijimos un problema o tema. Entonces, ¿cuál es el tema? Los animales. Entonces, los animales que han estado presentes en la vida del hombre. Listo.
han estado presentes porque han cuidado su hogar, porque le han servido de compañía y porque tienen un espíritu de manada y el hombre lo ha integrado a su vida. Entonces dijo que el tema central eran los animales con el hombre, que han estado presentes, y explicó 3 subtemas, que porque lo han acompañado, que porque el hombre lo incorporó a su manada y que por... Bueno, ¿sí? Entonces, siempre el tema y los subtemas, y al grano, ¿sí? No empezar a explicar el por qué, el cómo, o sea, todo eso, nosotros aparte, entonces es plantear muy bien el tema con los subtemas respectivos, ¿sí? Y gracias pues por la aclaración. Entonces, ¿queda claro, Juan David? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, párrafo de entrada, vale 1. ¿Alguien quiere leer el párrafo de entrada? ¿Alguien más? Duber, compártenos tu párrafo de entrada. Sí, profe, claro que sí. ¿El título también, profe, o solo el No, párrafo? comparte el párrafo de entrada. Bueno, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, para el mes de julio de 2021 la tasa de desempleo fue 14,3%, lo que representó una reducción de 5,9 puntos porcentuales comparado con el mismo mes del 2020, 20,2%. Después de conocerse el primer caso de COVID-19, lo primero que se evidenció es su fácil contagio, ya que en menos de 4 meses había llegado a más de 8 países. En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social ha dado a conocer el primer caso de coronavirus el 6 de marzo de 2020 por una extranjera procedente de Italia, lo que alertó al gobierno nacional para activar los planes de contingencia para combatir el COVID-19. Listo. ¿Cómo es el título entonces? Léame el título rápidamente. La frase. Impacto económico del COVID-19 en Colombia. Bien. Por... Entonces, bueno, tenía había puesto por también. no, pues me faltó la línea de autor, pero pues quería como agregarla. Bueno, usted ahí ya entonces lo incorpora, ¿cierto? Ya usted se califica. Pero observaciones. ¿Quién dijo esas cifras? ¿De dónde las obtuvo? Profe, pues eso lo averigué yo en internet y es pues como una de estadísticas que sacó el DANE o no sé cómo se Bueno, pronuncia bien. entonces, cuando yo pregunto de dónde provienen, es no dónde las encontró, sino de dónde proviene. O sea, ¿qué medio utilizó? No, ¿dónde proviene? Del DANE. Entonces, cuando en un texto, y ahí usted está arrancando con una afirmación, digamos que coincide con el título, ¿cierto? Entonces, el texto que hay allí es las implicaciones económicas que tiene el COVID, porque el COVID generó desempleo. Hay que darle más amarre, pero sí me queda claro, pues. Pero usted comienza y no dice, entonces se llama una cita, entonces decir, de acuerdo con el DANE, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y entonces se llama una cita, es decir, uno tiene que especificar que no es de uno, entonces decir de dónde se obtuvo, ¿sí? Y ponerle un conector. Segundo asunto, poner la cifra, decir, y viene un punto aparte que vi ahí donde ya dice entonces que en Colombia y lo compara con el año anterior, creo que incluso es una cita, casi que todo lo que dijiste es textual, ¿sí? No hay problema desde que lo cites, pero debes complementarlo con la afirmación. ¿Qué le falta a ese párrafo de entrada? Los subtemas que tiene ese párrafo. Entonces, el tema del desempleo y el tema del COVID, ¿qué más, cómo se analiza? ¿Desde qué subtema se puede analizar, Duber? Aparte del desempleo, profe. No, el desempleo y el COVID tienen unas causas, unos subtemas. ¿Cuáles planteas? Profe, puede ser, bueno, la parte económica, la parte de las empresas. Esa es una consecuencia, ¿cierto? Y es la parte de las empresas. ¿Cómo que la parte de las empresas? ¿Cómo así que la parte de las empresas? Entonces, el desempleo, entonces, consecuencias económicas, deja de haber ingresos. Las empresas dejan de ser productivas, a haber un aislamiento, entonces no contratan personal y despiden personal, por ejemplo. Entonces, esas son las consecuencias. Pero causas, entonces, es lo que estoy diciendo, ¿cierto? Entonces, esto se debe a, primero, aislamientos continuos que hace que la gente no acuda a trabajar. Dos, suspensión o cese de las actividades sociales cotidianas, en fin. ¿A qué me refiero? A que ese párrafo plantea lo que, y coincide con el título, pero ese párrafo está a la mitad todavía, ¿cierto? Porque no tiene los subtemas, recuerden, tema y subtema. ¿Me hice entender, Duber? Sí, señor. Entonces va bien, pero hay que construirlo. Y ojo con ese asunto de por lo de las empresas. ¿Cómo que por lo de las empresas? No.
por la falta de productividad de las empresas que hace que éstas no contraten personal, ¿cierto? Pues, que así lo entendí, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Para ser específicos. Bien. Entonces, para todos, el párrafo de entrada tiene una calificación de 1, una valoración de 1. Vamos a los párrafos de desarrollo, que ya los hemos explicado, entonces va a ser más rápido el asunto y es donde yo articulo y explico los subtemas que formulé en el párrafo de entrada. Un párrafo de entrada no puede extenderse a dar desarrollo. Para eso son el párrafo o los párrafos de desarrollo. En esta ocasión podemos aceptar un párrafo de desarrollo nomás, pero los textos pueden tener varios párrafos, 2, 3 párrafos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, por favor, para que lo miren, ¿cierto? Vamos a escuchar, yo quiero escuchar a Juan José, que ahorita intervino, pero a ver, con los párrafos de desarrollo, Juan José. Listo, profe. Pues comienzo así, no le leo ni párrafo de No, entrada lea ni el nada. desarrollo, que no nos da tiempo Listo, para hacer todo, ya hemos listo, explicado lo profe. otro. Son muchos casos que hemos presenciado y que se nos advierten, como por ejemplo el calentamiento global o el derretimiento de los polos, pero para ser más puntuales, el caso del que quiero hablarle en este escrito se encuentra situado en el Pacífico, más concretamente en el área situada entre Hawái y California. Es, en esta área se encuentra una isla de basura de 1.6 millones de kilómetros cuadrados, hecha completamente de plástico. Las aguas están completamente tapadas por botellas, tapones, cintas de embalar, sogas, redes de pesca y hasta inodoros, pero todo lo que más se ve son trozos pequeños de plástico. Esta gran isla de residuos biodegradables tiene un peso estimado de nada más y nada menos que 79.000 toneladas. La llamamos isla no porque podamos poner un pie sobre ella, sino porque por una extensión de basura y elementos biodegradables, los cuales conforman un territorio con una extensión más grande que España, y aunque hagamos énfasis solo en esta isla, cabe recalcar que no es la única, puesto que se encuentran otras dos en el Atlántico, una ubicada en el norte y otra ubicada en el sur, pero se han tenido datos a lo largo de la última década, se han tenido datos de la última década que se han hecho otras en el Índico y en el Pacífico Sur. Los residuos biodegradables, los cuales alberga este territorio, se estiman que fueron llegando a principios de los años 80, así dibujando uno de los símbolos más visibles de contaminación plástica, los cuales hieren eh, o estrangulan a 100.000 animales marinos, ballenas, focas y tortugas. El 20% de los residuos de esta isla proceden de los países afectados por el tsunami del 2011, principalmente Japón, y la gran mancha de basura que estos plásticos producen en estas aguas no deja que la luz solar le dé a las algas y plancton que de este territorio acuático, de los cuales muchas especies marinas se nutren. Bien, ese párrafo, eso es un solo párrafo. Pues Ya voy con Duber que levantó la mano. Pues ¿Es un solo párrafo? Son dos, profe. ¿En dónde termina el párrafo? ¿Dónde está el primero y dónde el segundo? Que usted no hizo la diferencia, usted siguió derecho. Al leer no fue claro. Donde dice Pacífico, yo Sí, haría ahí. ¿Es ahí donde Ajá. está el otro párrafo? Sí. Listo, entonces estamos bien porque yo no lo entendí porque usted no lo entonó, pero yo sí dije, bueno, ahí debe estar un punto. Entonces, bien. Pero, dos asuntos. Todo lo que usted dice, sobre todo en el primer párrafo, son datos, lo mismo que yo le decía ahorita. ¿De dónde salieron los datos? Entonces, bueno decir, de acuerdo con Greenpeace, de acuerdo con Naciones Unidas, ¿cierto? Según lo dicho en el informe, eso se llama una cita. Más adelante vamos a aprender a referenciar, ¿cierto? Para escribir bien dentro del contexto comunicativo. El otro asunto es, los dos párrafos están pesaditos, ¿sí? Ahora, seguramente el título tiene que apuntar a el tema de la contaminación y la responsabilidad mundial, ¿cierto? Y el párrafo de entrada debe de lo que tiene en la primera parte de lo que leyó, debe concretar, ¿cierto? Decir esos temas y entonces ya empieza a explicar sobre esa isla. Listo, entonces, subtemas que va a explicar. La isla y qué la compone con esa referencia, qué es lo que está pasando. Después, las consecuencias que tiene, ¿cierto? Lo último que mencionó, pues, o bueno, ese es uno de los subtemas. Y el otro subtema es
la responsabilidad, la irresponsabilidad mejor. O sea, ¿qué es lo que están haciendo o dejando de hacer los países? Entonces, los responsables, las consecuencias y lo que produce, ¿cierto? O sea, toneladas, plástico, ¿sí? ¿Cómo está? ¿Cómo es la isla? ¿Cuánto pesa? ¿En dónde está? Dos, ¿quiénes son los responsables? Que es lo que menos tiene, pero lo insinúa. Y tres, las consecuencias para los animales, para la humanidad, para el ecosistema. Es claro lo que acabo de decir para que organice incluso 3 párrafos de desarrollo con esos 3 subtemas. Y en la parte de arriba usted puede reforzar mucho más el tema principal. Y es correcto que usted diga que en lo que me voy a enfatizar o para ilustrar este tema me voy a centrar en la isla tal, que entre otras cosas no tiene nombre, ¿cierto? Pero eso es lo que entiendo. ¿Me hice entender? Sí, Juan profe. José, pero está bien. Ese párrafo de desarrollo, digamos que de 1.5 logra un 1, un 1 con 2, porque no está mal, es organizarlo. ¿Sí? Vamos con Duer y después con Brian. A ver, ¿quién ha levantado la mano? ¿Quién levantó la mano primero? Brian, ¿cierto? Brian, adelante. Y después No, Juan no, Fernando. profe. No, Duber era levantó la mano primero. una observación acerca del trabajo de Juan José. Sí, adelante, Juan Fernando. Que en varias oportunidades Juanjo nombra, yo sé que está hablando de contaminación y de residuos plásticos. Sí. Y en estas oportunidades en el texto lo nombra como residuos biodegradables. Sí. Biodegradables para que lo corrija. Bueno, esa es una observación muy importante y que es una observación ya no de tipo gramatical, sino de tipo temático. Y Juan sabe, por alguna experiencia, pues, que hay que precisar. Eso es otro asunto, ¿cierto? Que donde lo consultó la fuente, hablar precisamente de esos términos para no desorientar a quien lee. Muy buena la precisión, Juan. ¿Quién había levantado la mano? Duber, ¿cierto? ¿O fue Brian? Sí, profe, fui yo. Duber. Yo también, pero yo la levanté después de Duber. Sí, adelante. Profe, pero yo era un poco, pues quería como interrumpir al compañero, era para hacer una pregunta acerca del primer párrafo mío, pero entonces no sé, Pregunte. profe, yo quería preguntarle si Acuérdese que estaba quería, ya bien. no quiere Duber. ¿Listo? Sí, profe, yo quiero preguntarle si estaba No, yo bien voy a preguntar. pues empezar con la estadística del DANE, o puede ser de una vez de una vez con las ideas, el tema principal y los subtemas y después poner la estadística. Cualquiera de los dos. La clave está en qué conector utiliza o cómo arranca. Por ejemplo, de acuerdo con las últimas cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en Colombia, y pone DANE, entonces ahí ya está diciendo, en Colombia y en desarrolla. O puede empezar, es alarmante el desempleo existente en Colombia debido a que durante el último año ha sido notorio el desempleo con las consecuencias económicas que ello trae. Coma. De acuerdo con lo que dice el DANE, las cifras muestran que han sido tantos colombianos y esto con respecto al año 2020 en el mismo periodo muestra una reducción, o un aumento. ¿Me hice entender, Duber? Sí, señor. De las dos formas se puede hacer, ¿cierto? Lo importante es cómo lo introduce. Listo, pues, muchas gracias. Párrafo de desarrollo 1.5. Valórese y califique. Y párrafo de cierre, entonces, quiero escuchar 2 párrafos de cierre. Uy, profe, no, espéreme que yo le quería compartir mi párrafo de desarrollo. Acuérdese, quiero compartir, ¿cierto? Porque Sí. si quería, ya no quiere. ¿Listo? Listo. Brian, adelante, léalo. Bueno, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, podemos hablar de la corrupción como el punto de partida de un sinnúmero de problemas sociales, ya que se es corrupto al mentir, sobornar, engañar, ocultar información, al pensar de manera egoísta, etc. Y todo esto conlleva a que la desigualdad social continúe en aumento. Desigualdad que, si bien cumple un papel bastante importante en los estados capitalistas, es necesario tener en cuenta que si es llevada al extremismo, podríamos estar hablando de uno de los más grandes problemas socioeconómicos. Bueno, Brian. Espere, pero espere. Vale. Es que se me que ahí paró, entonces dije, terminó. Ya. Socioeconómicos, tal como se evidencia claramente en varias de las imágenes del Reels. Violencia, desempleo, subdesarrollo, uso de la fe con fines lucrativos, contaminación ambiental, etcétera, son algunas de las consecuencias que deja el ser corrupto. Una lamentable realidad que no cambiará con la elección de un buen gobernante, sino con una transformación social con cambios importantes en lo que tiene que ver con la información que ha estado pasando de generación en generación.
ya que son cambios necesarios, considerando que el ser humano está en constante desarrollo y que en la medida que éste ha ido evolucionando, se ha encargado de destruir todo lo que se oponga entre él y su progreso egoísta. Ahora sí. Listo ya. Bueno, hay los tres subtemas que yo logro detectar, pues no están articulados, están revuelticos. Entonces hay que, ¿recuerdan cuando leí el ensayo de la reflexión? Yo marcaba puntos, comas, entonces, y lo entonaba y como que diferenciaba. Entonces, primero, el etcétera. Yo sugiero que en lugar de etcétera, entre otros, ¿cierto? Y no utilizar varias veces etcétera, como que estoy diciendo, entonces para salir de ahí cerrar digo etcétera, no. Utilizarlo cuando sea necesario, el entre otros. Quiere decir, porque el etcétera es y muchas cosas más, como el y algo más, ¿cierto? Entonces ya cada vez se usa menos el etcétera. Entonces lo ideal es decir entre otros, ¿cierto? Quiere decir que eso y más, ¿cierto? Entre muchos más o entre varios, ahí sí, ¿cierto? Entre otros. Dos, por ahí hay una idea que entendí es que la corrupción se da, ¿no? La corrupción no es que se dé, sino que la corrupción se refleja, no, perdón, que la corrupción tiene lugar, no es que tenga lugar o que sea propia de la sociedad, no. Lo que quisiste decir es que la corrupción se presenta, es evidente en sociedades. Ahora, ¿cuáles son los tres subtemas que yo capto allí? Que la corrupción es uno de las causas de la desigualdad. Eso está bien, estás explicando el tema principal que es la desigualdad en el mundo, listo. Ese es el primer subtema. Viene después el otro subtema que la desigualdad tiene como consecuencia aspectos como culturales o sociales, ¿cierto? Y que entonces está presente y que cada vez pues crea en la sociedad, ¿cierto? Y lo último, que no lo capté bien, a ver, se me está olvidando, y lo último, está hablando un poco pues como de la educación y de cómo prevenirla. No sé si lo entendí mal, Brian. No. Entonces hay que organizar ahora, No siempre. hablaba de eso. Entonces, ¿qué es lo último? O sea, lo último está confuso. Entonces, lo primero es, la clave es que en el de entrada pongamos tema principal con subtemas. Y esos subtemas son los que va a desarrollar en el párrafo de desarrollo o en los párrafos de desarrollo. ¿Sí? Entonces, claramente quieres plantear la desigualdad y estás planteando unos antecedentes, unas causas, ¿cierto? Unas afirmaciones que debes organizar como ideas para poderlas entregar bien. Todo lo que tienes es buena información, pero hay que organizarla para que sea, digámoslo así, digerible, entendible. ¿Sí me hice entender, Brian? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, hay dos manos levantadas. Sergio primero y después Davinson. Sergio. Sergio, adelante. Profe, es para compartir el párrafo de cierre. Listo. Y Davinson. Profe, pues yo quiero como compartir el párrafo de desarrollo, o no sé si ya mejor pasamos al de cierre. Pasemos al de cierre para que no nos limitemos ahora con el tiempo, ¿vale? Listo, de una. Primero entonces, Sergio. Entonces, por favor, se califican el de desarrollo quien lo tienen allí. 1.5, ya Listo, miran dale. cuánto. Sergio, párrafo de cierre. Eh, es esencial hablar sobre esto y también de la manera en que juegan con las personas, brindándoles esa voz de esperanza que nunca se hace realidad. Podemos ver el contraste de dos realidades que vivimos actualmente y desde hace muchos años, que probablemente seguirá así. Vivimos en un mundo donde buscamos vida en otro planeta, pero ni siquiera cuidamos la de nosotros ni la de nuestros prójimos. Abro comillas. En África subsahariana hay 16.000 millonarios que conviven con los 358 millones de personas en situación de pobreza extrema en la región. Podemos evidenciar que el rico siempre será rico y el pobre trabajará para seguir haciéndolo más rico. ¿Quién dijo esa frase? ¿De dónde salió esa frase? ¿De dónde procede? ¿Cuál es la fuente? El mundo, ¿El mundo? ¿Cómo así el mundo? ¿Un periódico El Mundo? así se llama la página, profe, El Mundo. Listo. Entonces, de acuerdo con el portal especializado norteamericano El Mundo, y pone la frase, ¿cierto? Ok. O la frase y coma, de acuerdo con lo dicho o con lo expuesto en su portal, la agencia de noticias El Mundo. Bueno, lo otro, cuando usted dice que esto o algo, ¿cómo fue que dice la primera frase? Esto, algo, ¿cómo es? Es esencial hablar sobre esto. Esto, ¿qué es esto? Entonces ahí es donde hay que recordar. Es esencial hablar entonces de qué es esto, la desigualdad, ¿qué es lo que es esto? Sino que en el párrafo de desarrollo tengo pues algo mucha claridad sobre la desigualdad ¿Cuál es pues, el tema política y central? Bueno, económica. entonces la desigualdad. Entonces, es esencial hablar de la desigualdad y lo empata, porque esto es también un comodín, algo. ¿Cuál es esto? Entonces, lo ideal ahí es hablar del de esto,
¿cierto? O entonces, Sí. si usted quiere detalle, ¿cierto? Es esencial hablar entonces de, y retoma los 3 subtemas, la corrupción, la no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pan, y aterriza lo que está diciendo, ¿sí? Sí, señor. Ahora, hay una parte donde con esa frase otra vez usted vuelve y reflexiona, pero lo que tiene que hacer en el último es afirmar, reflexionar, concluir. ¿Y uno cómo concluye? Dando explicación, comprobando que todo lo que desarrolló es lo que explica lo que planteó como entrada. ¿Sí me hago entender, Sergio? Sí, señor. Pero está, digamos que ese de 1.5 le puede poner 1.2, 1, porque cumple. O sea, es organizar la idea. Y esos dos detalles que le digo. Sí, señor. Listo. Bien, para quienes tienen citas y referencias, no lo vamos a calificar hoy, pero si las tiene, ¿qué quiere decir? Que dice y procede. Hasta donde he escuchado, nadie tiene de forma correcta la cita, ¿cierto? Entonces era como una unificación. ¿Alguien tiene epígrafe en lo que escribió, en la entrada? No en la mitad ni en final, sino después del título. ¿Alguno de ustedes le puso epígrafe a lo que escribió? Julián, ¿qué es lo que es un epígrafe? Es como un tipo de contenido resumido, No. entonces no sé. Juan, ¿qué es el epígrafe? Juan Fernando. Sería como un ambientador, como una entrada, como usted va Bueno, al restaurante y le ofrece definámoslo. la entrada. Es una frase o una porción de texto, como Julián decía, que al comienzo, debajo del título, yo pongo para orientar, para dar fuerza, para dar mayor alcance al contenido que va a exponer. Y puede ser un extracto de un texto, de un autor reconocido, del área que estoy tratando, o una frase célebre. ¿Sí? ¿Es claro entonces? Sí, Oscar, una pregunta. Sí. Epílogo es lo mismo que epígrafe. Epílogo no. El epílogo es cuando estoy terminando, ¿cierto? Cuando estoy, y es otra figura, otra forma donde yo pongo, ¿cierto? ¿Sí? De hecho, podemos buscar, mire, venga, lo precisamos, que ese sí, pues, ¿sí? Un epílogo lo podemos mirar, lo voy a mirar acá para diferenciar entonces qué es esa, sí, es la parte final, mire lo que dice, parte final de un discurso, ¿cierto? El epílogo es el cierre, ¿sí? Y el epígrafe es el inicio. Y el epígrafe no es el inicio, el epígrafe es una forma, una modalidad de introducir en el texto ese foco. Digamos que lo contrario del epílogo sería el inicio, ¿cierto? El abrebocas, ¿sí? Entonces digamos que el epílogo puede ser, en este caso, el párrafo de entrada, donde expongo la idea para, ¿sí? Digamos que el epílogo puede ser entonces el párrafo de cierre, pues si vamos a llevarlo a esos términos que tú dices, pero el epílogo no es lo mismo que el epígrafe, ni tampoco es lo contrario, pues en su estricta palabra. ¿Sí me hago entender, Juan Fernando? Sí, sí, viene siendo como prólogo. Sí, no, bueno, listo, prólogo es el inicio, epílogo es el cierre. Exacto. En cambio, el epígrafe, me vas a acordar de algo, Juan Fernando. Alguna vez, que eso sí se parece, pero no es igual, un estudiante dijo, profe, le voy a leer el epitafio. ¿Y qué es lo que es un epitafio? Ese no es el cuando uno muere. No, cuando uno muere es que dejó de existir. El epitafio es lo que ponen en la frase o la leyenda que tiene la lápida de un difunto, ¿cierto? Y es una frase también. Y hay gente incluso que le pone una frase célebre, ¿cierto? Aquí yace, no sé qué. Pero entonces cumple la función de dejar a la eternidad la intención o el quién era, y se llama epígrafe. Y un estudiante me dijo, se llama, perdón, epitafio. Entonces el estudiante me dijo, profe, yo a mi ensayo le puse epitafio. Le dije, no, querrás decir epígrafe. Ahora, ese es lo contrario, digamos que no es lo contrario, pero también es una frase, pero se utiliza en una lápida, en una tumba, ¿sí? Puede ser un pensamiento, puede ser, sí, ¿ya? Por ahí un chiste, ¿cierto? En memoria de nuestra madre, todos te quisimos, atentamente, tus hijos, Jorge, Pedro, Juan, y entre paréntesis, Juan, Oscar no, porque no puso para el entierro. Entonces lo pusieron como chiste, pero como lo pusieron ahí en la tumba, es un epitafio, ¿cierto? Entonces digamos que, y alguna vez un estudiante confundió, entonces ojo con eso, ese es el epígrafe, es esto que estamos trabajando acá. ¿Listo, Juan Fernando y compañeros? Sí, sí, ya. Bueno, y bueno, esa claridad, epílogo, prólogo, en fin, sí, pero son dos asuntos diferentes, pero ya los explicamos. Bueno, párrafo de cierre, Davinson. Sí, profe, bueno. Dice así. Es que me perdí, profe.
Dentro de esa gran línea de cambios se pudo notar ese valor icónico ya antes mencionado de la igualdad, pero en el mejor de sus puntos, donde gracias a la pandemia comprendimos que, sin importar los temas políticos, económicos, incluso raciales, somos tan débiles y novatos cuando un cambio nos toma por sorpresa y nos lleva en la búsqueda de un bien colectivo por medio de un encierro total, donde las leyes sí se aplicaron igual para cada ser. De nada vale pensar en el pasado y eso nos costó mucho comprenderlo, ya que si en algo fuimos específicos es que debíamos salir de aquel hueco, donde repentinamente caímos y tener una visión al futuro, con nuevos ideales y esta vez tratando de evitar al máximo los errores ya cometidos. Sí, me parece que es un buen párrafo de cierre. Siempre y cuando en el desarrollo esté hablando de lo político, dígame cuáles son vuelva a leerlo, yo le digo cuáles son esos tres articulen, coincidan con lo que expuso de manera descriptiva, pues sí, de entrada y lo que desarrolló en los otros párrafos. ¿Cuáles son los tres aspectos políticos, lo religioso, cómo es? Bueno, sí, por acá resaltados están temas políticos, económicos y como raciales. No, y como raciales, no, raciales y o sociales. Raciales. Entonces, si usted habló de los tres y los explicó como subtemas en el desarrollo, corresponde ese cierre. ¿Cierto? Sí, claro. Yo lo encuentro adecuado, pero entonces verifique que el desarrollo y que la entrada coincidan. ¿Vale? Brian. Pero yo quisiera compartir mi párrafo de cierre porque es el único que tengo como la inquietud de todo el ensayo. Adelante. Para concluir, les plantearé una situación que ilustra los argumentos dados anteriormente. Para esto pondré de ejemplo a Colombia, un país que ha sido indudablemente muy golpeado por esta pandemia y que por consecuencia su economía se ha visto gravemente afectada. De hecho, es uno de los países que menos recursos invirtió para mitigar los efectos en su población más vulnerable. Sin embargo, lo que muchos cuestionamos es cómo su gobierno tuvo la posibilidad económica de hacer efectiva una reforma policial que está valuada en billones de pesos, mientras muchos de sus habitantes permanecen en una lucha diaria por sobrevivir. Bueno, primero, para concluir, ¿cómo es? ¿En conclusión o para concluir? Para concluir. Listo, eso está bien. Pero yo sugiero que en vez de decir, les quiero exponer, les quiero decir, no, de una vez al grano. Para concluir, es claro o es evidente, o con lo dicho anteriormente, que Colombia, ¿cierto? De una vez al grano, no diga les quiero decir, porque usted, el hecho de estar escribiendo y que yo lo esté leyendo es que usted me quiere decir, entonces no lo diga. ¿Sí me hice entender, Brian? Pero está bien concluir con un ejemplo así. Entonces, espere, entonces ese ejemplo me puede llevar como a seguir ampliando las causas. Yo diría que es concluir, es decir, primero, para concluir, es claro, se comprueba con lo dicho anteriormente, se comprueba que Colombia es este país y lo que ocurrió, tal cosa, nos va a llevar a que tengamos consecuencias, pero no volver a explicar lo que sucedió. Eso lo debe haber explicado en el desarrollo, no lo que va a suceder, ¿cierto? O lo que dijo anteriormente, cómo lo hace que lleguemos a esas consecuencias, a ese futuro. Entonces yo le quitaría más la explicación del gobierno, que ese es de arriba, ¿sí? Del desarrollo. Lo concretaría, pero digamos que de 1.5 el cierre tiene un 1. ¿Sí? Yo le puliría eso que dije de la entrada, cómo entrar y no decir que les voy a contar, sino de una vez. Se comprueba, con frases fuertes, se comprueba, es evidente, queda claro que Colombia, y ahí sí afirme, ya no vuelvo a explicar, porque la explicación es de arriba. ¿Sí me hice entender, Brian? Sino que yo en la parte de arriba no hablé de Colombia, sino de Latinoamérica en general. Entonces, arriba en esa parte de Latinoamérica, enlace donde diga, esta misma situación, ya en el territorio local o nacional, pasa de esto, pum, y cierra. Y a la conclusión, ya no concluya solamente de Colombia, sino de toda Latinoamérica, de lo que habló, y lo afirma como lo tiene allí. Le tiene que hacer un ajuste a ese cierre. ¿Sí? Listo, pues muchas gracias por la aclaración. Bueno. Bien, entonces tenemos la calificación del ensayo. Entonces lo pueden haber hecho ya y lo ponen durante el día. Entonces, una vez esté listo el ensayo, por favor, lo suben calificado, autoevaluado, bien identificado desde su propio correo a Dropbox. ¿Alguna duda, inquietud sobre el ejercicio que acabamos de hacer y cómo lo vamos a presentar? Profe, yo tengo una duda. Señor. Pues es así como por la calificación. Entonces, digamos, al final de cada párrafo, digamos, por ejemplo, el de entrada, entonces al final, con otro color, con otra cosa, coloco la nota y, digamos, los porqués de esa nota. Y así está las corregido. Oportunidades de mejora, sí, claro. Al final, al frente, al comienzo, donde usted quiera que se entienda. Ah, listo, profe. ¿Sí? En un cuadro de texto, un comentario, entonces le pone ahí al frente, ¿cierto? La explicación.
¿ya? Hace la nota de cada punto, es decir, el título, el párrafo de entrada, el párrafo de desarrollo, el de cierre, y después suma lo que obtuvo y pone la calificación total. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bien, ¿alguna duda sobre este ejercicio? Quienes no lo hicieron ya saben, no lo dejen de presentar, ¿sí? 2, de manera muy consciente, muy personal, ¿sí? Para adelante. Que es que yo ya vi, entonces como lo autohabla, no, escríbalo, como si no hubiera visto y después mira y repasa lo que dijimos y se califica. 2, de manera consciente, diga ahí, hombre, yo no lo había hecho, no lo hice para el día que era, lo apenas lo hice hoy, entonces sobre 4, ¿sí? ¿Ya? Es claro para todos. Bueno, vamos a mirar la agenda del día de hoy. Repito, hay preguntas, comentarios, todas la pueden hacer. Vamos a hablar, voy a formular este tema de informes de lectura para dejar el trabajo con una única intención, que ustedes tengan todo el tiempo suficiente para presentar este trabajo, es decir, casi un mes y medio, para que lo hagan con dedicación y con empeño. Entonces, voy a devolverme al blog de clase y voy a mostrar acá en el blog, en la misma unidad 2, a ver, voy a mostrar, creo que no empecé a mostrar, voy a mostrar en el blog, en la unidad 2, en dónde está el tema del cual voy a asignar hoy la tarea, la aplicación. Y repito, la pongo desde ya y ahorita miramos la fecha, que creo que es más de un mes, para que por favor, o un mes, para que la hagan con todo el tiempo, no solamente aquí dentro de la clase, sino que la presenten oportunamente con las otras actividades que tienen, ya sean de tipo laboral o de tipo académico y no tengan dificultades para la presentación del texto o de lo que van a hacer, ¿cierto? Entonces, acá esta actividad 4, ¿sí? Perdón, no es la 4, es la 5. Por favor, alguien que me lea esa actividad. Juan Fernando, que lo hizo ahora y me parece que lo hizo muy bien. Lee, por favor, esa actividad, aplicación activa 5. Aplicación activa 5. Lee los documentos, volver a narrar, 2 modos de contar y el tema. Disponible en el espacio lecturas y presentaciones de esta unidad 2 del blog. Elabora tu informe de lectura, uno por cada documento, utilizando el siguiente formato de registro. Entrega tu trabajo, archivo o foto de la ficha en una carpeta de Dropbox del curso. En la carpeta de Dropbox. Entonces, aquí hay un curso. modelo de ficha. Está aquí y también está acá en el material. Los documentos están aquí dentro del texto. Miren, yo le doy doble clic y él me abre el documento. Mírenlo acá. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí les abrió? En pantalla, ¿cierto? Sí, sí, sí. Yo aquí encima, que está azul, le doy 2 modos de contar, también me abre el documento. Yo aquí encima, en el tema, también me abre el documento. Quiero decir, vamos a hacer unos informes de lectura con estos documentos, que digámoslo son obligatorios lectura, y vamos a hacer otro asunto. Léanlo a partir de la experiencia del ensayo, porque todos 3 dan más elementos de cómo construir un ensayo. Todo lo que yo he dicho acá en clase lo terminan de explicar aquí, lo reafirman más. Particularmente estos 2 de volver a narrar y 2 modos de contar hacen una diferencia entre el estilo literario y el estilo informativo. Y dan pistas, dan claves. De hecho, uno de ellos arranca con una crónica o un relato sobre el alunizaje, sobre cómo el hombre llegó a la luna, y entonces plantea cómo un escritor lo plantea de una manera y cómo un periodista lo plantea de otra. Entonces nos dan elementos. Y el tema es un texto de tipo académico, de tipo formativo, donde nos dan las claves de tema, subtema, proposiciones, afirmaciones. Es decir, termina de graficarle y demostrarle lo que hacemos acá. Te lo recomiendo, que estos textos los lean a la hora de hacer la segunda versión que vamos a hacer del ensayo que autoevaluamos, que también vamos a decir a la fecha. Y segundo, que vamos a hacer unos informes de lectura, es decir, como dice uno por cada documento, vamos a hacer 3 informes de lectura. ¿Qué vamos a utilizar? Este formato. Dice ficha, aquí arriba se pone el nombre de la persona, en la reseña APA, el tema de que trata el texto. No es poner el título otra vez, no es poner una frase que se encontró, sino después de haberlo leído, ¿cuál es el tema que trata? ¿El texto o el libro? Porque uno también le puede hacer ficha de lectura a un libro. El resumen, lo mismo, no es sacar pedazos y cortar a pegar, sino que con sus palabras decir, redactar de qué trata. Los subtemas, lo mismo, no es el mismo tema, sino como hicimos el artículo hoy. Las palabras clave, las palabras que lo describen y comentarios en caso de que tenga comentarios. Acá en este mismo espacio también están los textos otra vez. ¿Los están viendo? ¿Alguien que me confirme?
Sí, profe. Además de que están en la redacción, aquí también los puedo volver a abrir, miren. Mírenlo acá. Ahí también están, para que los bajen, los consulten, los lean. Y resulta que aquí también, en aplicaciones y talleres hay una ficha. La ficha que está allá está aquí para que la puedan bajar, miren. Está aquí disponible. Miren la misma ficha que está ya montada en el blog, está acá disponible. Ustedes bajan el formato o lo diseñan así. La sugerencia es esta, que lo pongan pues así, en una sola ficha. Por eso es una ficha, una sola hoja, sola ficha. Aquí está en una hoja de carta para que registren. Ahí lo pueden hacer en letra tamaño 10. Y hay un ejemplo de una ficha. Mírenlo acá, para que ustedes puedan orientar bien cómo es el ejercicio. Entonces acá, ficha bibliográfica, Oscar Fernando López. La reseña, Bartoli, Ani, apellido, nombre. La comunicación multidimensional en comunicación quiere decir que esto es un capítulo de un libro. Ediciones Paidós, Ibérica, páginas 17 a 28, la ciudad Barcelona y el año. Miren la reseña. El tema, organización comunicante, sistema de comunicación. Es lo que abarca, ¿cierto? Coincide con el título, pero esto es lo que trata y me guía a mí. Subtemas, sistemas de comunicación, componentes. Resumen, yo aquí le puse un subrayado y unas negrillas de cuenta mía. Además, porque esta ficha la utilizo yo cuando voy a planear una conferencia o cuando voy a dictar clase. Digamos, las fichas hay que decir también que se deben ajustar mucho a lo como las voy a usar yo, que sea una guía para no tener que volver a abrir el texto o a volver a leer. Aquí puse autores citados, no porque el resumen lo tenga que incluir, sino porque en mi estilo, en lo que yo necesito, yo acostumbro ponerlo, pero no es que ustedes copien lo que yo dije aquí o que tenga que ser igual. En este caso, el resumen, miren el resumen cómo está. Y le puse unos comentarios para que es útil, cómo lo va a utilizar. Miren las palabras clave, que no son los mismos subtemas ni el tema. Entonces dice flujos de comunicación, estructuras, organización. Este es el ejemplo de una ficha para que ustedes la tengan en cuenta a la hora de hacer ese ejercicio. ¿Ya? Preguntas. Profe, estoy mirando aquí en el Dropbox y hay una sola carpeta para los informes de lectura. Entonces subimos Y los abra la 3 carpeta. informes. ¿Qué dice la carpeta? ¿Ya abrió la carpeta? No. Abra la carpeta. Bueno, ahí no, para cada una, ya respondió mi pregunta, gracias. ¿La abrió? ¿Y qué pasó cuando la abrió? Que hay una carpeta para cada informe. Exacto. Muy interesante la pregunta, porque entonces no vaya a subir el informe 1 en la carpeta 2, porque entonces no lo va a poder valorar. Ese es otro asunto del Dropbox. Está muy organizado en el espacio donde se sube. Hay un espacio que recuerden que es el menú principal donde está el material. Ahí también está la ficha en el Dropbox. Está en el blog y está en el Dropbox. Pero hay una donde se presentan los trabajos, que es la que dice Medellín, Grupo 01. Y ahí está la carpeta de informes y está una carpeta. ¿Qué pasa si usted lo monta donde no es? Pues como si no lo hubiera presentado, porque no lo va a encontrar. ¿Cierto? Entonces tengan cuidado también. Una carpeta para cada informe. ¿Ya? Bueno, preguntas. Profe, yo, Sí, adelante. que la verdad no te escuché muy bien lo de la fecha sobre la ficha. Es que no la he dicho. Por eso no me escuchó. La fecha de entrega Por no eso, te las porque escuché bien. no, lo que pasa es que yo no la he dicho, por eso no me la escuchaste. Ah, ok, perfecto. Ya, entonces, informes de lectura, el tema vamos de contar, ¿verdad? Narrar, elaborar, lo mismo que leyó Juan Fernando. ¿Listo? Entonces, ahora sí, las fechas. Por favor, ¿quién hizo la pregunta? Yo, Lea, Sergio. por favor, Sergio, lo que hay en pantalla. Actividades. Subir ensayo autoevaluado a Dropbox hasta 23:59 del 1 de septiembre del 2021. O sea, hoy, ¿es claro? Sí, señor. Bien, continúe. Aplicaciones, oraciones e inferencias para clase del 8 de septiembre del 2021. Es claro, dentro de 8 días lo habíamos puesto ya, ¿cierto? Sí, señor. Bien, ya voy a atender la mano alzada. Bueno, Davinson, mano alzada. Pregunta. Sí, profe, con respecto a lo del ensayo autoevaluado, pues acá revisando el Dropbox, de hecho hay dos partes, ¿cierto? Una primera autoevaluada y otra segunda con mejoras. Sí. ¿Hay que subir los dos o solamente el con las mejoras? Espere que ya vamos a decir cuándo va a subir el de mejoras. Listo. Espérenme un segundito. ¿Listo? Sí. Subir ensayo mejorado, segunda versión, a Dropbox hasta 23:59 del 21 de septiembre del 2021. Davinson, responde a tu pregunta.
Sí, ahí ya Entonces acaban van a de leer las responder. lecturas que son del informe, que también sirven, van a mirar lo que corrigieron hoy y se van a tomar casi 2 semanas para poder hacer, 3 semanas para hacer ese ajuste y lo suben hasta ese día, lo pueden subir antes, ya mejorado, sin autoevaluación. El de hoy es autoevaluado, el mejorado no, ese lo voy a valorar yo. Profe, y también igual máximo 2 páginas, o de pronto uno se puede extender un poco más. Respuesta que siempre doy. La extensión no determina que esté bien, lo que usted considere que le quede Ok, con los ajustes, ni más ni menos. ok. ¿Listo? Continuemos, Sergio. Foro Asuntos y Cuestiones de la Comunicación. Ver videoclips. ¿Ustedes vieron ya los videoclips de asuntos y cuestiones que desde hace 8 días los mencioné? Yo no, la verdad. Bueno, entonces vayan adelantando. Miren que yo pongo temas con tiempo para que no los vimos hoy. Yo lo había dicho que los miraran para la próxima clase. Vamos a dejarlos ahí, pero por favor se los recuerdo. Continúe, Sergio. Revisar lecturas recomendadas, incluidas las obligatorias. Es decir, todas las que he dicho, incluidas las 3 que dijimos hoy, que son para los informes. Ahora sí, Sergio, fichas, informes de lectura. Lea. Fichas e informes de lectura. Subir a Dropbox hasta el 6 de octubre del 2021. Respuesta para tu pregunta, ¿cierto? Sí, señor. E integrar equipos de clase. Va a haber un momento donde tenemos que integrar unos equipos para hacer unas actividades del segundo seguimiento. Por favor, vayan pensando en esto. Equipos de 5 personas, mínimo 4, máximo 5, para que nos quede bien equilibrado el asunto acá en la clase. Listo. Davinson, compañeros, ¿son claras las actividades que quedan aquí en pantalla en la grabación de la clase y que la estamos hablando acá? Sí, muy claras. Sí, profe, muy Bien. claro. Bien. Claro, también es que tenemos asesorías. Ayer alguien me pidió asesoría, un compañero de ustedes que tiene incapacidad, no está hoy acá, no sé qué puede haber pasado, y yo me quedé esperando, pero bueno, pudo haber tenido un inconveniente. Ya saben ustedes, los días lunes ahí en el grupo de WhatsApp apareció, pues quedó registrado que el compañero solicitó la asesoría, ahí cuentan con asesoría todos los martes, siempre y cuando la soliciten los lunes. Muy bien, Juan Fernando, ¿todavía estás por acá? ¿Qué te llevas de la clase de hoy? Balance, no solamente temático, sino de experiencia, de aprendizajes. ¿Qué te pareció la clase? Para todos. Cerremos la clase de Juan Fernando. No, bien, pues yo me llevo primero como recordar un poquito lo de los parámetros del ensayo. Eso hace rato que no lo trabajaba. De la parte técnica, pues, de la clase. Y no, pues claro, pues por lo menos ya una muy buena parte de la clase y calificación del curso con estas nuevas fechas de entrega. Programación. Juan, hay que organizar muy bien los tiempos. El laboral, el personal y el de estudio para que uno pueda tener resultados. Y esas actividades finales son yo proponerles cómo organizarse, ¿cierto? Sebastián, Sí. cerremos con tu opinión. ¿Qué te llevas del curso, de lo de hoy, de lo que vivimos particularmente? No, pues esto, profe, me ayudó pues a lo que pues en sí lo que trató hoy la clase, pues de corregir la actividad que habíamos hecho. Eh, como pues igual al final de la clase pasada pues también fue algo así parecido a esto, pero igual como no teníamos un ejercicio en que trabajarlo, pues se me hizo mejor esta clase. Ujú. Bueno, recuerden que dentro de 8 horas tenemos los talleres, que los pusimos hace 8, o sea, y miren bien, que hay que subir ese ensayo hoy, que hay que empezar a trabajar en los informes de lectura, que hay que un material que se llama asuntos y cuestiones que hay que revisar con el tiempo suficiente. Todos los videoclips duran media hora, entonces no los vea a la carrera, no coja el tiempo, en fin, programar. Para todos ustedes, muchas gracias por estar en la clase, por el interés, bueno, las ganas de aprender. Yo los espero, nos encontramos dentro de 8 días a las 6 de la mañana y les deseo un miércoles, un resto de miércoles o un inicio de miércoles, porque nosotros madrugamos y inicia a partir de las 8 para muchos la parte laboral, la parte productiva, la parte académica con otras clases. Que sea éxito esto, el resto de la semana, el fin de semana. Nos vemos entonces y estoy pues muy disponible a las inquietudes que ustedes tengan en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias. Gracias, profe, que estés bien. Bueno, profe, gracias.